Joe Rogan también tiene, y ya me pongo a pensar quién lo hizo primero, ¿no? Ya no sé quién lo hizo primero, ¿no? Igual eso para mí no es del todo relevante, Sí. pero yo creo que, o sea, en Internet es bien difícil inventar algo, y mucho menos lo hemos inventado los peruanos, no hemos inventado nada. ¿Por qué? No porque no tengamos la capacidad, sino porque la penetración tecnológica a nosotros nos llega siempre al final, pues. O sea, es como, Sí, obvio. los gringos le habían sacado el ancho a Internet cuando Internet recién ya empieza a popularizar. Y cuando empieza a popularizar acá, tampoco es que todo el mundo tenga internet en su casa, pues, ¿no? No, claro, claro. Yo el otro día estaba viendo una entrevista de Joe Rogan con un pata que es como el creador de los podcasts, o sea, el tipo que de verdad se dio cuenta que podía, y es creo, o sea, en los noventas, bien al comienzo, y habla con Steve Jobs, y empiezan a ver cómo meter los podcasts a iTunes, o sea, es bien antiguo, ¿no? Y acá estamos nosotros en el 2020 O metiéndole. sea, yo recuerdo que esta cuestión como que se populariza, entre comillas, en Estados Unidos hace unos 12 años, por ahí, Ujú, puede ser, claro, porque yo recuerdo claramente haber, o sea, yo siempre seguía cosas gringadas, así, ¿no? O sea, claro, yo estaba tratando de hacer algo que funcione en Internet desde que estaba más o menos terminando el cole, bro. O sea, claro. yo chequeaba la época donde había blogs del comercio que se popularizaron y hice mi blog, pues, y siempre estuve como probando, ¿no? ¿Qué año era Y eso? Cuando tú eso debe saliste del haber pueblo. sido cuando había el Bosconovia, Renato Cisneros, hubo ahí como Claro. su boom de blogs. Y luego se expandieron, salieron Perú Blogs y como siempre acusaban de que había una argolla de blogs, ¿no? Yo también Pero todo, acusaba, ah, todo una como, argolla. todo como tirado al texto ahí, ¿no? Todavía no estaba Ah, como tan. no O había sea, video. El único que ahí empezaba a meter videos por ahí es Henry Spencer y algunas cosas sí, en el útero y eran en video. Henry Spencer debe sí. haber sido de los primeros que hace, o sea, contenido exclusivamente para YouTube, porque lo que allá había era gente que resubía cosas de la tele. Claro, claro. Bueno, pero él también en un comienzo lo hacía en un blog aparte, ¿no? O sea, el blog de Henry Sí, Spencer, que tenía su página en YouTube, y yo igual me imagino que se debe haber demorado un rato hasta obtener audiencia, ¿no? Bueno, el sí, podcast de seguro. Joe Rogan tiene 10 años. Sí, sí, sí. Y si tú vas a los videos de antaño, no son tan vistos como ahora que él puede No, entrevistar a quien le dé la gana. O sea, yo Rogan mañana te entrevista a ti y tiene 1 millón de views. sí, no, cualquiera. O sea, yo a veces Tranquilo. cuando me sale una entrevista dice, o sea, su vida hace 20 minutos y y ya marca como, no sé, 30.000 views. Tal O cual. sea, Y además es un... yo entro, por ejemplo, ahí recurrentemente a ver qué onda. Obviamente no siempre veo todo el video, pero veo fragmentos, veo cosas, veo qué Sí, pasa, ¿no? yo también Entonces, hago un poco lo mismo. Según el invitado también, veo quién está y digo como que ya voy a escuchar y por lo general hago lo que espero que la gente pueda hacer con estas huevadas, que es ponerlo también de fondo mientras haces tus cosas, porque tampoco es como que te vas a quedar mirándonos a nosotros todo el rato, ¿no? tal O cual, sea, somos solo un par de caras, pues, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, y con Joe Rogan yo también veo según, tipo, según quién invita, cuánto, o sea, qué tan interesante está. Si a veces ya he visto como 1 hora y no me engancho y sale otro con alguien más chévere, ya me voy como que me pongo a ver ese, ¿no? La semana pasada estaba viendo uno con Tom Green, ¿te acuerdas de Tom Green? Sí, claro, claro. El loco ese canadiense, y me dio mucha risa porque Tom Green le dice que en una época él podcasteaba en su casa y podcasteaba full. Entonces lo que hacía era, dice que su casa toda la convirtió en un estudio y el huevón estaba todo el día con gente grabando podcast, pero tomaban alcohol, chupaban para soltarse. Entonces dice que ya era una fiesta, toda la semana estaba ebrio grabando podcast sin parar, man, ¿ya? Y dice, no, y bueno, ya felizmente saqué el estudio, lo puse en otro lado, me metí a rehabilitación y ya se tranquilizó la cosa con el alcohol, no sé qué. Y yo, Roban le dice, ah, man, ya qué buena. Oye, ¿quieres un trago? Y el otro, ya, y sacan whisky y se ponen a tomar ahí mismo, man. Eso es bien chévere. Sí, sí, sí. Eso, espero poder hacer también en algunos de estos cuando podamos la gente interactuar, en el mismo espacio, ¿no? Que ya no Sí. sé cuándo va a ser, weón. Yo supongo que dentro de no mucho vamos a poder escaparnos un poco. Sí, pero, o sea, yo diré como que, o sea, yo no tengo ganas de, Claro, particularmente, ¿no? Yo no tengo, yo siendo el tipo, digamos, un poco temeroso de las enfermedades, que lo he sido desde casi toda mi vida y tal, este, no tengo ánimos. A ver, la gente siempre se pregunta eso de, puta, ¿en qué ha cambiado tu vida con la cuarentena? ¿Qué es lo que más extrañas de salir? Yo más o menos no extraño nada, men, porque yo vivo en cuarentena desde hace muchos años atrás que yo salgo cuando es solamente estrictamente necesario. A mí claro. me ofrecen planes para ir, o hay que reunirnos, una chela, y yo usualmente soy esa persona que patea esos planes,
O, Claro, claro. o si tengo que ir a un lugar, hago ghosting, ¿no? Desaparezco pronto también. ¿Eso se escucha? ¿Sí? Qué mierda. O sea, puedes creer que allá al lado hay un garaje y estoy, o sea, hasta hace 2 semanas sin que prendan un auto y han decidido prenderlo ahorita que estoy grabando el podcast. Eso Pero, digo. sí, sí, lo escucho, pero es muy suave. Ah, ya, qué bien. Ya, bueno, lo ignoraremos. Igual a ese carro, hace unas semanas, Ujú. una vecina mía que vive en el segundo piso decidió como que voy a hacer mi cuarentena, voy a hacer deporte, y se puso a hacer deporte en el balcón y puso una de las pesas en el borde del balcón y se rodó, Ya. se cayó y le reventó el parabrisas Ah, su a madre, ese auto. tío. Me dijo, justo me la encontré allá afuera y me decía, pucha, yo que quería hacer deporte, primera y única vez, hasta acá nomás. O sea, fue como la excusa perfecta. Sí, yo también lo hubiese usado probablemente. A mí tampoco me gusta hacer deporte. Bueno, sí, a mí tampoco, ¿ah? Pero yo lo hago, mira, hoy día estoy cumpliendo casi como 200 y no sé, sí, 215 días más o menos, lo tengo en Ujú. un contador ahí, sí, ininterrumpidos haciendo deporte, todos Es los un, fucking días. Y es un ahora, huevo. sí, O es un sea, montón. es que una cosa es hacer ejercicios, creo, y otra cosa es hacer deporte, ¿no? Practicar un deporte es una No, cosa, ya, claro, ejercitarte es otra cosa. A mí lo que no me gusta es ejercitarme. Practicar el deporte me gusta jugar pelota, jugar fútbol, porque es divertido. Pero, o claro. sea, Es que pararme a hacer, ahí estás claro, jugando. Y pararme a hacer mis el deporte. polinchinelas, eso no me gusta, ¿no? Claro, no, claro, el otro, sí, justo el otro a alguien se lo comentaba, que yo digo que yo estaba, cuando yo era más chivo y jugaba fútbol con mis amigos, nunca me di cuenta que estaba haciendo ejercicio. O sea, es Tal como que cual. estás jugando y de la nada hay todo un agua que te cae en la cara y ya, pero no entiendes, o sea, no es como que cuánto rato, ejercicio aeróbico, que la oxigenación, Tal no cual. piensas en eso, ¿no? Yo ahora hago como una bicicleta, y tengo unas pesas y Ujú. trato de hacerlo siempre consumiendo algún tipo de contenido que me abstraiga, ¿no? Porque además ya he sacado la medida y yo me he dado cuenta que me demoro 7 minutos en Ujú. que ya no sea un esfuerzo, ¿manjas? O sea, cuando empiezo con la bicicleta, ponte, si hago 50 minutos, los primeros 7 es como que estoy consciente, estoy como que activando. Después de 7 minutos es como que ya me puedo olvidar, no sé, me pongo a ver otra hueá. Ahora estaba viendo, no sé si has visto en Netflix, han sacado una serie documental sobre toda la época de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Sé En, que hay una, pero no la he visto. Está chévere, bueno, porque yo de chibolo veía, Sé que hay una de los Beastie Boys también que me han pasado hace sí, poco. ese está en Apple. Ese no Sí, lo he visto todavía. Ese lo ha hecho, ya. me parece que Spike Jones. Sí, me han pasado un link loco por ahí, todavía no lo he visto. Es un poco como show de teatro, porque salen, o sea, salen ellos en un teatro y creo que van contando como la historia, pero ellos están ahí presentándola. Ujú. Puede ser chévere, le voy a dar una chequeada. ¿Tú eres fan de los Beastie Boys? Mira, hay un disco que es el Ill Communications que Ujú. me cagó un culo. Y en un momento me pegué bastante a escuchar Beastie Boys por allá por la universidad, descubrí esto y descubrí Beastie Boys con Sabotage, que le encontré en una película, creo. Y Claro, me pareció un temón tan alucinante que dije, ¿quiénes son estos locos? Y empecé. Y en esa claro. época tú entrabas a esos blogs, en los blogs la gente se dejaba un rapid share con el disco completo, ¿no? No era bajar singles, te bajabas el disco cuando te gustaba algo. Entonces, Claro, claro. me bajé varios discos de ellos. Me acuerdo que el Ill Communication me gustó un montón. Este, y por ahí me pegué Intergalactic, todos estos temas. Claro, eso ya, Y eso fue así después como ya. es esa banda donde te pegas un tiempo y de ahí ya lo dejé. Dejé de escuchar, digamos, cotidianamente Beastie Boys. Y lo último, luego me enteré un momento como que uno de los integrantes había fallecido, que tenía cáncer a la garganta. Lo primero que me enteré era que tenía cáncer a la garganta y habían suspendido la gira. Y ahí al Ujú. tiempo ya él fallece. Sí, fue bien Y, triste eso, porque ellos lo y anunciaron como los tres juntos, como que sí, este huevón está con cáncer. Yo me acuerdo clarito también, tal porque cual. yo... Vi un video donde están sentados los tres y dicen que van a parar acá esto porque uno está con cáncer y que le desean como recuperación pronta y apoyo, ¿no? Pero Horrible. puta, ¿no? El cáncer es una mierda, pues, ¿no? Y entonces, puta, se llevó a este compadre y de ahí ya, eso, por ahí escuché otra vez un poquito Backstreet Boys, más por Beastie Boys, por esto de la nostalgia y tal, pero de ahí también lo volví a dejar, ¿no? No porque sean malos o tal, sino al contrario, son extraordinarios, sino que a veces uno ya va dejando cosas, ¿no? Son pocas las Sí, cosas. Por ejemplo, yo de chivolo de repente le metía tiro de gracia, control machete. Hoy día no se me da nunca por escuchar tiro de gracia ni control claro, machete. porque hay música que también uno escucha porque la situación en el momento. Yo también ponte, yo escuchaba Control Machete
porque un amigo mío con el que iba al colegio todos los días se había comprado el disco y le encantaba, entonces lo ponía en el carro todos los días. Entonces yo me sabía todas las canciones de ese disco y de hecho con el tiempo como que le agarré cierto camote, pero nunca más lo he vuelto a poner porque en realidad no está tan bueno, ¿no? Sino que en ese momento te enganchas de repente con que ya te es familiar, Claro, no sé. claro. Yo lo vi y también Hay le cosas que metía en un con furia, momento, ¿no? tal cual, hay cosas que en un momento por ahí creemos que es muy bueno y luego cuando te sacas tu línea, por ejemplo, hace poco en un Moloco, Hugo contaba sobre Daniel F., ¿no? Hugo decía, cuando yo era Claro. chibolo yo creía que Daniel F. era el máximo Dios, ¿no? Y ahora escucho y digo, puta, no es tan chévere, pues. Claro, yo tengo un muy buen amigo que era fanático de Daniel F. y de los CMA siempre, ¿no? Es más, Ya, mi amigo Rodrigo que va a escuchar esto porque él es el que va a editar este podcast después. O sea que, ya, y él y yo siempre nos reíamos porque él tenía este disco que no era de Daniel F. Con leucemia, sino de Daniel F. post leucemia, donde el huevón salía con su guitarra y ya le pasaba clásico como le pasa a los punks cuando envejecen, que se ponen reflexivos, ¿no? Como que ya después de que ya han roto todo, ya han pateado, ya empiezan como a tirar poesía, pero es gracioso porque siempre les quedan como vestigios de esa agresividad como el lugar al que recurren casi de inmediato. Y el huevón de Daniel F. en ese disco siempre decía, siempre tenía frases que empezaba como hablando, como trovador, y era como que hay que escuchar a los locos, porque los locos saben las cosas, con floros todos así románticos, ¿no? Y siempre terminaba con huevadas como, y si no, pues se pueden ir a la concha de su madre, todos, y hijos la de gente su... se cae de risa porque Claro, algo está establecido acá, es que las lisuras son graciosas, ¿no? qué bestia, ¿no? Tal cual, Bueno, tío, qué yo bestia. te voy a decir una cosa. Yo he visto shows de stand-up donde la gente sale y recurre, o sea, hay gente que sí sale y se recurre mucho a las lisuras y le funciona, pero también he visto lo opuesto, ¿ah? O sea, donde gente que sale y utiliza la lisura como punch, ¿no? Y es Ya. como que, y entonces le dije, ante la concha de tu madre, y si nadie se ríe desde el comienzo, puta, queda horrible, weón, porque te das cuenta que el énfasis que está poniendo ya no es correlativo a las reacciones del público ni al ambiente, es Sí, tal cual. puras ganas de decirlo, ¿man? ¿Ya? Y sí, o sea, funciona a veces como facilismo, pero cuando no funciona, No, puta. cuando no funciona es que debe ser bien jodido, ¿no? Es como que ¿Ah? tu vieja confiable deja de funcionar y te Claro, quedas al aire, pues, ¿no? sí. Como me pasó a mí en ese Moloco podcast, en ese Moloco en vivo que me fue mal, ¿te acuerdas? Sí, Que, ese fue un experimento bien loco, porque tú fuiste 5 fechas a hacer las ajá, 5 fechas el mismo número. ajá. Este, Fue cambiando sí, poquito, porque después si cambió. había cambios eran muy reducidos, era Ujú. básicamente el mismo número, 5 fechas, y las 5 fechas fueron reacciones distintas. O Sí, sea, alguna sí. vez fue desde ovación absoluta hasta silencio incómodo y total, ¿no? Esa vez que fue silencio incómodo, además me pasó una cosa bien loca, que yo siento que lo performé igual, ¿ya? Pero de alguna manera fue la única de todas las veces que yo fui tremendamente relajado, o sea, porque además fue la cuarta, de las cinco fue Sí. la cuarta, entonces tres veces me había ido bien y la cuarta es como, bueno, ya no hay mayor novedad en esto, ¿me entiendes? Voy, lo hago, ¿no? Todavía había venido mi prima que vive en Washington que me había dicho como, oye, nunca te iba a ver, vamos, y ya, yo le conseguí, vino conmigo, y yo me bajé y me dijo, oye, bien, y yo, no, me ha ido pésimo, en serio, no me ha ido bien, man. No, ha estado bien, o sea, la gente se ha reído, y es como, puta madre, esta es la impresión que te vas a llevar de mí, man. Sí. Y ahí le puse ganas, ¿ah? Y la siguiente, la quinta, salí con todo y ahí funcionó mejor otra vez. Y he Sí, claro. leído y he escuchado muchas veces a comediantes experimentados decir eso, ¿no? Que son aquellas presentaciones en donde no vienen cargados de ansiedad, las que luego no funcionan como ellos hubieran querido, ¿no? Eso se lo he escuchado a Joe Rogan, a Dave Chappelle, o sea, También se lo escucho a vocalistas, cantantes, a todo el mundo, ¿no? sí, Todo el mundo es un solamente tema. tiene que salir a performear, no sé cómo es la palabra, pero tienes que sentir algo de nervios, tienes que sentir esa sensación de que la puedes cagar Sí. para que tú estés en el modo de puta, como sea, tengo que entregar lo mejor, tengo que ir y sacar el payoff, ¿no? Es jodido, pues, bueno, porque a la larga ese momento, esa sensación es la que realmente uno quisiera perder. O sea, yo quisiera como estar tan tranquilo que simplemente pum, pa, salgo al escenario normal, pero no es fácil, pues, y además si la pierdes te juega en contra. Entonces al final el proceso en sí es como, es una huevada de amor-odio, ¿no? Es como,
es como, o sea, es un placer, pero que viene a través de un dolor o de un sacrificio. O sea, hay una exposición y por eso cuando te va Tal mal cual. es tan terrible, porque es como que metes toda esta energía, pero luego no recibes, ¿mañas? Y se siente como un vacío bien particular, ¿no? O sea, porque cuando rompes es increíble, pues es como, denme mis risas, Sí, ¿mañas? sí, tal cual. Sí, sí, Yo lo te, puedo entender, lo puedo entender completamente, porque además hacer Moloco en vivo para mí ha sido un aprendizaje absoluto, porque, o sea, desde la primera fecha hasta la última, yo he sentido como ya qué cosa sí, qué cosa no, qué cosa es la buena, qué cosa no. Empezó siendo sí, dos huevones sentados a conversar y contar sus historias, pero a la siguiente ya me di cuenta que las anécdotas se acaban, y además a mí no me gusta tampoco ir y contar lo mismo. Entonces, sobre todo porque además lo filman. porque además lo filmamos, tal cual. Entonces, no me gusta contar lo mismo porque además contar lo mismo implica un tipo que es como un stand-up donde el stand-up no le sobran palabras, el stand-up es muy milimétrico. Si tú cuentas lo mismo y no es lo mismo, sino es como la misma historia pero contada distinta una u otra vez, esa pérdida de precisión hace que la historia pierda un poco de peso. Sí, Y sí. entonces por eso es que la última versión que nosotros hicimos ya es más un late show, que es algo donde yo personalmente me siento más cómodo, ¿no? Yo me siento más cómodo sentado, entrevistando, leyendo cosas, como teniendo Sí, cosas más es programadas. más tu medio, pues, ¿no? Es que el Sí, otro tal cual. es bien, o sea, te expones un montón. O sea, yo vi el stand-up que hiciste en el Late Show que hicieron, que estuvo divertido, y además vi que le metiste todo, o sea, se nota que has estado ahí practicando y alucinando porque vi que le metiste como bastante énfasis a la voz y estabas Sí, como tratando de marcar el ritmo. ojo que hay una historia loca, porque lo que nosotros íbamos a hacer era el late show normal, que es lo que viene a partir de la entrevista, de nosotros dos sentados para adelante, Claro. que es como un loco. El tema es que como ya todas las circunstancias se presta y como en todos los late shows hay monólogos, yo un par de días antes le digo a Hugo, oye Hugo, puta, deberíamos hacer monólogos, sobre todo a sabiendas de que Hugo está escribiendo un monólogo hace tiempo. Claro. Porque Hugo tiene una vena, o sea, Hugo es una persona que le encanta hacer reír, tiene esa vena marcada en él siempre. O sea, él es un hombre que en la desesperación o qué sé yo, va a tirar un chiste. Es como su Claro. mecanismo de defensa es tirar una broma, tirar un chiste, qué sé yo. Lo conozco muy bien en ese lado. Entonces, yo sabiendo que él tenía preparado, le dije, hay que hacer un stand-up. Yo no había escrito ni una línea. Tenía un par de líneas que había escrito hace mucho tiempo atrás, pero que no dije no las voy a usar porque son de hace tanto tiempo atrás que son de cuando Fujimori todavía estaba En el poder. cuando Fujimori, sí, sí, no, en el poder no, era cuando Fujimori estaba antes de que lo indulten y todo esto, Ya, ya, ya. o sea, hace como un par de años. Y bueno, entonces dije, ¿qué hago ese día? Y Hugo me dijo, ya, y yo la verdad me dijo, ya, bueno, me voy a ajustar lo que he escrito y voy a sacar algo, ¿no? Y yo en verdad dije, ya, si quieres yo abro para que caliente un poco y tú ya rematas, ¿no? Pero yo en verdad no tenía nada, bro. O sea, yo es más, hasta el mismo día donde me paro al frente no tenía ni un texto. Lo que tenía había ido detectando, me acuerdo entre el día anterior y esa mañana, unas historias locas que había cogido de historias random que hago en Instagram. Sí, Entonces, hiciste algún chiste que a mí me gustó, no me acuerdo exactamente cuál era, pero hiciste como hubo un insight ahí que sacaste, no me acuerdo exactamente cuál era, pero que a mí me sí, pareció que funcionó bastante bien. sí, traté de hacer el tema de, bueno, hice de qué haría, justo vi una noticia de la comadre esta Garrido Leca. Ese, ya me acordé. Ese chiste buenazo, ¿ah? Ese tiene como para que sigas Sí, metiendo. El de Maritza cogí, Garrido Leca. sí, cogí el de que me dice Garrido Leca porque dije, ya, son tres escenas las que voy a contar y dije, quiero que sean como escenas de alguna manera polémicas, picantes, y la de Maritza Garrido Leca me pareció graciosa, que había noticias Ujú. que decía, Maritza Garrido Leca se toma un trago en el regatas, ¿no? Y En el eso era una regata. noticia y dije, bueno, ya cumplió su pena, ¿no? No sé. Y entonces Claro. salí a hacer ese monólogo, pero, o sea, yo no lo tenía muy preparado, lo que no tenía preparado texto, porque a mí me pondría más nervioso el hecho de tener que aprenderme los textos. Lo que sí es que, o sea, como tú sabes, yo veo stand-up o vengo viendo stand-up hace un huevo de tiempo, entonces sí he marcado un poco, digamos, para imitar, que sé que hay que marcar la voz en unos momentos, sé que hay que moverse, Hay un tema de ritmo. Sí. hay que usar el Que es- físico, entonces sí. traté de meterle y ahí está, pues, ¿no? A mí me parece que funcionó bastante bien, porque lo que pasa es que también ustedes tienen, o sea, tú y Hugo tienen ya también como una noción del escenario, ¿no? Sí, Ahora, ese chiste de Maritza Garrido Leca, que a mí me gustó bastante, que creo que
tiene como para desarrollarse. Está bueno porque además toca como un tema incorrecto, o sea, un tema que remueve, ¿no? A la gente, o sea, a veces eso es lo chévere del stand-up, es que el chiste te agarra y ya te estás riendo y de repente de ahí como que entra la razón y te das cuenta que, uy, chucha, esto fácil no me debería reír o no me deberían verme riéndome de esto. Que yo creo que Tal te cual. ríes igual, ¿no? O sea, no hay que tener culpa por la risa, puedes después igual razonar, ¿no? Pero a mí me dio mucha risa ese chiste porque me imaginé, o sea, cuando tú lo contabas me reí, me imaginaba, claro, que Maritza Garrido Leca estaba en una fiesta del regatas, ¿no? Que al final no sé si era cierto o no, ¿era ella? No sé tampoco, la noticia Pero decía que era decía, ella, pero sí, básicamente la premisa de ese chiste, o sea, por ahí para la gente que no lo ha visto, tal, tiene que ver con el hecho de que, claro, ampayan o le toman una foto a Marita Garrido Leca en el regatas, en un tono, qué sé yo, y vamos al hecho de que, o sea, Marita Garrido Leca es una comadre que me imagino debe estar como, siempre la gente debe murmurar, oye, ella es la terruca, qué sé yo, ¿no? Entonces la claro, idea del chiste era encontrar lugares donde nadie se percate de ella, ¿no? Como por claro, ejemplo era en el público de Esto es Guerra, nadie se iba a percatar quién era Maritza Garrido claro, ahí Leca. pasaría caletazo, ahí puede ir. Pero yo Claro, pensaba que también era gracioso que estando Maritza Garrido Leca en el regatas, ¿no? Como que los pitucos del regatas la ven y se asustan, pero debería ser al revés, ¿no? Debería ser como que vayan donde Maritza Garrido Leca y es como, ¿ves? ¿Ves que los privilegios son buenos? ¿Mañas? Claramente los estás disfrutando. O sea, porque claro. para que Maritza Garrido Leca, o sea, si Porque ella haya ahí lo ido que yo ahí, decía era, yo, que yo decía era de repente, o sea, ya fue, ya se dio cuenta que todo eso fue, ya pasó, y lo único que quiere es tomarse un gin con un blanco, ¿no? O sea, claro, 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 tal cual. ya Ella está. también quiere un club donde pueda excluir a los demás, donde no se Tal encuentre cual. con ningún ex amigo del MRTA. Tal cual. De Claro, no, Sendero. sí, sí, porque claro, no, ella era MRTA. No, Maritza Ah, no, Sendero no. perdón, es que la estoy confundiendo con los huevones, esos que se metieron en una casa en La Molina. MRTA es el Sí, MRTA el nueve no, siete sé, y es, claro, Maritza de Río Leque es la que tenía a Abimael arriba, ya me acordé, sí, sí, que hicieron una película malísima con John Malkovich, creo que se llamaba The Doctor, sí, creo que sí sí, hicieron una película. Sí. ¿no? Sí, pues, bueno, igual, yo no sé qué edad tenía ella, ¿no? Pero ponte a pensar, pues acá alguien así, pituco, una bailarina, alguien así que esté como bien caviarizado, ¿no? Que termina como ayudando a Sendero Luminoso y termina teniendo a Abimael Guzmán en su casa, o sea que, Men, porque es eso que, fue como tío, lo que ella, no, hay gente, hay gente blanca, y con gente blanca digo gente que tiene muchos privilegios, ¿no? ajá, Coloquialmente, decir ajá. gente blanca que tiene un culo está con un culo de tiempo libre, privilegios y tiempo para ponerse a alucinar huevadas y cranear. Hace poco veí un chongo, por ejemplo, en Instagram sobre, claro, una modelo blanca se hace trenzas de negra, ¿no? Entonces, una modelo negra que me parece pertinentemente hace la aclaración y dice, oye, está comadre, no sé cuánto, ¿no? Este, y claro, yo digo, esta buena simplemente es como, y el tema, el gran pecado de la comadre para mí no es hacerse la trenza, sino que decide poner su foto con la trenza en la boca, todo, y hacer un post, perdón, un post donde dice, sí, nuestra lucha, no sé cuánto, y claro, yo lo veo y digo, what the fuck, ¿qué nuestra Claro, lucha? claro. O sea, o sea, por un lado no puede ser uno tan paternalista de comprarse ese pleito, y segundo, uno no tiene tampoco nada que hacer ahí en el sentido de que no te Claro. corresponde a ti. Si realmente tú quieres apoyar esa lucha, también anda a los conversatorios, anda, súmate a todas las acciones que se hacen anualmente por la comunidad afroperuana en el Perú y tal, pero no corresponde ese Claro, tipo lo de otro es cosas, ¿no? pose, ¿no? Pero por otro lado digo, sí, pues hay gente que tiene los privilegios, qué sé yo, y agarra y me pongo a hacer ese tipo de cosas, o me pongo, igual no quiero comparar, obviamente estamos Claro. hablando de cosas distintas, lo que quiero decir es simplemente como que dentro de esas cosas, como que de tener un montón de tiempo libre, o de tener el privilegio suficiente para comprar esto valioso que es el tiempo, men, a veces digo, puta, no sé, hay injusticia en el Perú, puta, de repente Abimael tiene razón, voy a agarrar y subirlo mi esto, ¿no? No, Yo no probablemente sé haya sido algo yo no sé así, si o el sea, componente ideológico de Maritza Garrido Leca sea tan potente, ¿no? mira, yo no sé, yo tengo una amiga que luego la entrevistó en la cárcel años más tarde y me Uh -huh. decía, ay, es muy buena gente y todo, porque claro, o sea, creo que también se entrevistó con el Lenny Parraguirre, ¿no? Y Uh claro, ya -huh. son como unas personas ahí todas recluidas, que ha pasado un montón de tiempo y sus cabezas probablemente están en otro lugar y si les hablas de ese pasado, probablemente te respondan una ensalada de conceptos extraños en donde puedan eximirse de culpas y seguir Uh -huh. viviendo, ¿no? Pero yo digo, o sea, Maritza de Río Leca, claro, era esta chibola, pituca, que
mira, corrígeme si me equivoco, pero hasta donde tengo entendido yo, su única participación con respecto a Sendero Luminoso fue esconder a Abimael Guzmán, que es suficiente para estar presa todo lo que le ha tocado estar presa, pero lo que digo es, o sea, es bien loco porque, claro, no es que ella agarró el fusil y se fue a pelear, ¿no? Sino fue una tarada, pues, que se compró ese discurso y en nombre de una causa romántica terminó albergando a un genocida, ¿no? Pero lo que hizo fue, claro, darle casa, ¿no? No sé, o sea, si viéramos, o sea, si uno se pone como en esa edad y te acuerdas de quién eras a esa edad y cómo pensabas, tal vez no vas a caer en ese mismo error, ¿no? Bueno, bien probable que no, pero puta, pero eres idiota, ¿me entiendes? O sea, O sea, yo tampoco es sé fácil cuántos de años engañar. tenía Maritza, tampoco sé cuántos Era años tenía joven. Maritza, pero sí recuerdo, sí creo que uno chivolo así, generalmente es uno es huevón, pues uno cae Claro, es idiota, tal cual. claro. Yo veo a veces posts en Instagram de gente de 19 años y si son privilegiados con más frecuencia, que son idioteces. O Sí, sea sí. no es pecado, pero son idioteces. Sí, bueno, si tú te fijas actualmente y en redes, existe como una romantización del comunismo, ¿no? A través del humor, que Sí, hay memes graciosísimos, ¿no? eso es lo caso. Hay memes velasquistas, esas cosas. Sí, que como humor a mí me parecen bien divertidos, pero también son como que también elaboran un discurso, ¿no? Mm. Porque sí pasa que se romantiza todo eso y se ha generado pues la ilusión actual de que el mundo está peor que nunca y que el capitalismo está siempre al borde del colapso, que es un poco lo que siempre se ha percibido, ¿no? Yo particularmente no estoy de acuerdo, pero sí entiendo que existe como ese discurso exacerbado y que dice, no, pero ya viene como el comunismo de alguna manera a salvarnos otra vez, ¿no? Entonces es bien loco porque al mismo tiempo que en la cultura de redes cualquiera le llama, o sea, a cualquier persona que venga desde la derecha y se muestre un poco extremo, se le llama nazi, ¿no? Y que te llamen nazi es como, es lo peor, ¿no? Es como ser el diablo, ¿no? O sea, con razón, pero es lo caso porque luego muchos de los mismos usan figuras de Stalin, ¿no? Y lo exaltan, ¿no? Y es como, ese hombre también es un genocida, por si acaso. Bueno, o sea, no sé si no has estado viendo la película, pero O ese el Che también. Guevara, no O el sé. Che Guevara, ¿no? A mí me parece lo caso, claro, varias de las causas. Eso es chévere porque de alguna manera como que el Che Guevara ha sido desprovisto de su persona en nombre de su imagen, porque tú ves causas, por ejemplo, de reivindicación de derechos civiles y de diversidad sexual, ¿no? Que marchan y tienen figuras del Che Guevara, y esas figuras del Che Guevara con la bandera gay, ¿no? Y Ujú. es como normal, porque es como un símbolo de revolución. Pero Che Guevara era o sea, parte del gobierno cubano en la época en la que el gobierno cubano perseguía a los homosexuales y los fusilaban, los metía en campo de concentración, ¿no? Entonces, de alguna manera pienso, sí, es contradictorio para quienes ahora enarbolan su imagen, pero es más chévere en todo caso como una especie de deshonra a la memoria de quien fue tremendo asesino y abusador, ¿no? Yo de chibolo tenía mi bandera del Che Guevara de Rage Against the Machine, y porque me gustaba Rage Against the Machine, y después cuando me enteré un poco más quién era, voy a bajar esta bandera mejor, ¿no? La voy a guardar. Y la saqué. Rage Against the Machine tenía cosas de Sendero Luminoso, tío. O sea, Tenía, pues, huevón, tenía, claro. tenía cosas de Sendero Luminoso. Y es como, sí, o sea, porque Rage Against the Machine también eran chibolos huevones, pues. No, totalmente. O sea, yo en esa época, obviamente, cuando los escuchaba y veía que tenían eso, sí me da el pincho, pero yo decía, bueno, ya, pues son unos idiotas, man. ¿Ya? O sea, ese caso en Estados Unidos puta, pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, Oliver Stone también hacía sus documentales con Chávez, ¿te acuerdas? Y con Fidel. Y cuando le pregunta, o sea, y son además documentales en donde lo único que hacen es enaltecer estas figuras, no hay nada de crítica, ¿no? Entonces, o sea, los romantizan, pues se compran un poco el discurso, ¿no? Sí, eso pasa un montón. Es loco, pero es como necesitamos. Es que siempre hay como. Hay una sociedad bien de blanco y negro. Entonces, siempre hay que jalar, hay que estar para un lado. Siempre es No está bien ser tibio. Dicen cualquier cosa, si tú tratas de meditar mucho una cosa, es mucho ser tibio. No, no, Claro, tú tienes que ser. O estás acá, o eres un facho, o entonces. O no, si no eres un facho, eres un caviar, no sé cuánto. Entonces, es como
A mí personalmente es aburrido, a veces ya me satura un poco cuando internet se pone así, Facebook se ha Sí, vuelto un lugar, siempre es Facebook así, weón. particularmente, pero a mí yo creo que Facebook particularmente ya se ha vuelto un lugar donde a mí me cuesta mucho ya tratar ahí Sí, justo particularmente. yo te iba a comentar que yo a veces veo que tú te metes a contestar los comentarios de lo que la gente te escribe y siempre que veo que lo estás haciendo, pienso como, ah, Orozco, te estás entrando ahí a que te maltraten, ¿me entiendes? Porque es pura irracionalidad y además yo también, yo siento que hay varios factores ahí, ¿no? Que es como que no solamente está la polarización, sino también la manipulación de conceptos Tal desde la cual. ignorancia, ¿no? O sea, tú Pero dices también algo. hay gente, también hay un montón, también hay una gente, o sea, yo creo que, mira, yo en Facebook tengo 150.000 seguidores, ¿ya? Y yo estoy seguro que esos 150.000 no son mi público, pues. O sea, mi público es un porcentaje mucho menor a ese. Hay gente que ha entrado porque ha visto alguna cosa de random de algún momento, pero en verdad probablemente hasta yo les caiga mal. Entonces Claro, aprovechan cualquier cosa para entrar a criticar. Entonces es como, te escondes en el anonimato, en que nunca probablemente vamos a tener un encuentro verbal frente a frente, y vas y pones cualquier cosa. Yo he visto que hay gente que comenta cosas simples, o sea, ni siquiera es al concepto, es al hecho de que yo me pronuncie al respecto, ¿no? Que me dicen, no sé, ah, chivolo, no sé cuánto, ya que te has querido tú para hablar de todo, o no sé, en vez de hablar de eso, ¿por qué no de esto? Esa es eso me clásica, ¿no? parece a mí lo caso, eso es Esa un es montón. clásica, ¿no? Los Belardo, que ¿por te qué editan el preguntas por los contenido. músicos? ¿Por qué no mejor preguntas por el ambulante que está en la calle? Ya, o sea, ¿qué puedo hacer? Sí, pues, no, no, total. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo a veces pienso que es como que tú fueras no sé, imagínate que vas al Estadio Nacional y lo llenas de gente, ¿no? Y sales y dices, he hecho esto, ¿manjas? Y inmediatamente sintonices con escuchar la mente de todas las personas que están ahí. Y de repente de las 45.000 personas, ¿manjas? Tienes, no sé, 43.000 que dicen, ah, chévere, o me da igual, ¿manjas? Y de la nada Mm. tienes unos que dicen me encanta y por ahí tienes como, no sé, pues ya, 300 que dicen lo odio, ojalá te mueras porque has hecho esto, mereces lo peor. ¿Me entiendes? Mm. Y uno se queda pensando como, chucha, ¿por qué esos huevones? Pero te fijas, estadísticamente siempre va a ser así, o sea, y no solo eso, sino que yo dudo mucho de la verdadera convicción que existe detrás de esas opiniones. Yo estoy seguro que la gran parte de esas opiniones son reacciones viscerales momentáneas, no son Sí, análisis, no son, o sea, es como yo no te hay digo, es como análisis. que tú salgas acá con tu polo de Wu-Tang Clan y yo miro esto un segundo, manjas, y diga como, ah, ese huevón con su polo de Wu-Tang Clan y no es negro y no es rapero, y 2 segundos después me olvidé y estoy pensando en otra cosa y tú vienes y me dices, oye, huevón, pero yo sí escucho Wu-Tang Clan y yo me Claro, voy a exacto. hallar en la posición de tener que defender una afirmación no pensada que tiré así nomás, manjas, porque Facebook te hace hablar, pues, huevón, Es te que dice que Facebook tiene hables. el tema, justo lo comentaba hace poco, Facebook tiene el tema que hace que, o sea, hace que uno priorice, Ujú, o sea, Facebook es una red social que prioriza el comentario de la gente. ujú. ¿Me entiendes? O sea, si tu comentario es chacotero, qué sé yo, tiene me divierte. Y no solo eso, sino que además agarra y se destaca mucho más ese comentario y tergiversa todo. Instagram no es así, Instagram tú puedes comentar. Está Si quiero, escondido. si quiero cierro, escondo y nadie va a comentar. Y si quiero que comenten y borro, nadie se va a quejar, nadie me va a comentar con un link, nadie me va a postear un meme en Instagram. O sea, Instagram Claro. es bien difícil realmente. Entonces, si no te gusta lo que le impone en Instagram, no lo sigas, ¿no? Igual no sé, no estoy mucho con TikTok. En YouTube también hay comentarios. En YouTube hay un Este, montón y ahí también la gente es bien maleada. ¿Ah? a mí me pasa una cosa particular, ¿no? Que yo me pregunto mucho de esto y no sé. Por ejemplo, yo sigo mucho, hablábamos al inicio de esto de Joe Rogan, ¿ya? Ajá. Yo sigo mucho Joe Rogan, lo veo un montón, es algo que me gusta mucho. Podcast de entrevistas, de comentarios, sigo varios de Puerto Rico que me encantan también. Y a pesar de que lo sigo, yo nunca he comentado en ninguno de ellos. O sea, Claro, yo tampoco. nunca he entrado a decir, oye, Joe, keep it up, bro. Nice podcast. I have Sí, learned a lot. No me surge entrar a comentar nunca, ni nada bueno, mucho menos nada malo, porque, no sé, por ejemplo, a veces veo una cosa y digo, oh, terrible quemado. Y nunca, oye, Joe Rogan, ya estás entrevistando a cualquiera. Porque claro, sí veo que ponen en Moloco como, no sé, un día viene alguien que, no sé, no es culturalmente validado y le pone, ah, ya se acabaron los invitados. Y yo digo, o sea, ¿cuál es la motivación o de dónde surge esa necesidad de postear eso? ¿Me entiendes? claro. Porque es como,
O sea, yo no voy a dejar de invitar a determinada gente. Es como ese comentario. Lo que pasa es que a veces nosotros también creo tenemos una suerte de ganas también de sentirnos como que, esto está importando. Yo con esto estoy dejando en la mesa y estoy validando un montón de cosas o estoy incomodándolos a ellos. Y en verdad no es tanto así. Sí, seguramente los comentarios a como cualquiera los lee y te pueden afectar, pero ya uno cuando tiene un tiempo en esto también te tratas de manejar lo suficiente como para ver que eso no te toque, pero igual Claro. a lo que iba es el punto de YouTube, ¿no? Yo no sé cómo funciona esto en la mentalidad de ir y dejar un comentario negativo, porque personalmente a mí nunca me ha perturbado. Sí, cuando era chivolo, me metía como esas clásicas mechas de Facebook, ¿no? Pero te hablo que cuando estaba en la universidad tenía 20 años y estábamos en elecciones, ¿no? Ahí ya me metí algún comentario porque era chivolo huevón, Pero además literal. está bien porque de alguna manera ahí estás tú haciendo un ejercicio de reflexión. O sea, cuando eres chibolo hay elecciones, probablemente a través de esos debates tú mismo estás formando un poco cuál va a ser tu postura, ¿no? Sí, Y ese es el, digamos, el valor que le puedes dar. Pero luego te das cuenta, claro, que como debate en sí no tiene tanto sentido. Yo lo hacía una época acá cuando Velarde era alcalde de San Isidro. mm, Yo estaba particularmente asombrado con el rechazo que tenía. O sea, no es que fuera fan del huevón, pero era lo caso como, o sea, yo he vivido en San Isidro gran parte de mi vida y nunca nadie ha hecho nada distinto. O sea, simplemente parchar las veredas, hacer una huevadita, pero es básicamente un culto del status quo, ¿no? Y de la nada, claro, viene un pata que dice como, oye, ya después de tantos años de desarrollo, podríamos como vivir un poco mejor, ¿no? O sea, ¿qué les parece si hacemos unas calles peatonales, ¿no? Cosas que además toda esta gente viaja a otros países y enaltece en otros países, ¿no? Pero luego acá es como, no, no. Y siempre es gracioso porque reaccionan diciendo, no, acá no, en otros lugares sí, pero acá no, ¿por qué? Porque el Perú no es España, porque el Perú no es no sé qué. Y es como, ya, pero en teoría tú deberías poder adaptarte a eso, ¿no? Y es como, no, no, pero no es por mí, es los demás. Yo sí puedo, yo sí puedo. Yo me estoy quejando porque los demás no lo van a aceptar. No es como esa gente que dice, yo estoy a favor de que los homosexuales adopten hijos, pero el problema es que hay que proteger a sus hijos porque luego la gente los va a joder todo el tiempo. Por eso, entonces, el Perú no está preparado, no lo hagamos. ¿Me entiendes? Y es como, sincérate, pues, el que no está preparado eres tú. ¿Me tal entiendes? O sea, cual. estás Pero la diciendo gente eso. que dice no le puedo explicar a mis hijos, ¿no? Claro, claro. Luis C.K. tiene un chiste muy bueno sobre eso, ¿no? Luis C.K. dice, claro, esa gente que dice que no le puedo explicar a mis hijos es como, ok, entonces tú me estás diciendo que dos personas que se conocen y se quieren no pueden chapar porque tú no sabes cómo hablar con el estúpido de tu hijo, ¿man? O sea, ¿cómo es eso su problema, no? Como tú no puedes hablar con tu hijo, entonces ellos no pueden hacer su proyecto de vida, ¿man? Y es tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, huevón. Y yo lo que alucino también con toda esta gente que te escribe y que te malea es porque también hay una especie de, o sea, hay como un Ojo, ejercicio de ojo, poder. ojo, ahí, yo quiero decir también que, bueno, yo pongo eso porque yo pasé de ser un tipo al que en un momento casi nadie estaba en mi contra, a Ujú. luego ya tener ciertos detractores, porque, claro, cuando lo ponemos así, pues parece que yo hubiese sufrido lo de Mateo Garrido Leca, que es, No, es no. un, Claro. es un bullying constante. Yo tengo un bullying que siempre siento que es ahí mínimo, ¿no? Sí, sí. No, la Este, mayoría de gente a ti y a Hugo les tiene bastante estima, ¿no? O sea, incluso a mí sí, me sí, pasa que sí. cuando ustedes Eso, eso, comparten eso es contenido totalmente mío, cierto, ¿no? Sí. ajá, cuando ustedes comparten contenido mío, a mí me Mm. pasa que hay gente que se mete a mis stand-ups o algo y me dice, está chévere, vengo acá por Moloco. Dejan su firma. Sí, 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 O sí, sea, que eso hay está incluso bueno. un cariño extendido, ¿no? Hay un cariño extendido y que eso es precisamente una oportunidad porque yo creo que, o sea, si bien todos estos años ha servido para solidificar un público que es bien chévere, ¿no? Entonces, Ujú. si he mencionado este público que entra a discutir o que es medio troll, es porque sí me llamaba la atención que antes no era tan marcada su existencia. Yo Claro. casi ni los veía. Ahora ya los veo más o menos porque sé que hay en Facebook, sobre todo en Facebook, y por ahí algunos en YouTube cuando tocamos determinados temas, que de pronto sí me llama la atención que existan, ¿no? Porque pareciese, claro, que yo voy y cada cosa que pongo hay 80 troles y no es así, no es el caso No, para no, no. nada. Claro. No, y además hay gente que también se divierte poniendo chapas y todo eso muchas veces es más como de cariño, ¿no? Tal Eh, cual, sí. y a mí lo que me parece un poco
el tema que me parece tramposo, no solo es el hecho de que, claro, de que estos huevones, o la gente en general, ejerce poder cuando comenta, porque, como tú dices, es Todo es también poder, mientras ¿no? más Ya popular juzgar. te haces, manjas, porque cuando te haces más popular, entonces hay que tumbarte un poco más, manjas. O sea, Joe Sí. Rogan mismo contaba, otra vez que lo citamos, él contaba que una vez fue a una tienda y un huevón que atiende lo ve y le dice, ah, tú eres Joe Rogan. Y él dice, sí. Ah, el de News Radio, ¿no? Porque él hacía esa comedia News Radio que la cancelaron hace miles de años. Y el Ujú. huevón le dice, sí. ¿Y qué fue ese show? Como diciéndole, lo No te, cancelaron. Ahí llegó, es como, no te "Oye, hacen bro, nada, claro. tiene toda una carrera llena de un montón de otros éxitos, pero el cajero del Blockbuster se empodera a sí mismo, restregándole de alguna manera el único, ni siquiera fracaso, porque esa serie igual llegó a durar unas cuantas temporadas, o sea, no es que, ¿no? Y Es todavía bien la... caso. Claro, Hace pero hay poco veía ese ejercicio ahí, pues, es un poco también como, oh, Orozco, no te creas, man, no te vayas en floro, yo te voy a, yo te voy a malear. Pero esa misma persona, como te digo, de repente 30 segundos después, ya de verdad no habla eso. O a sea, mí me ha piensa pasado, a eso. mí me ha pasado que he tenido como así gente que ha entrado a Instagram a mandarme mensajes ultra jodiendo y yo me he tomado el esto de ir y hacerles videollamada y conversemos, man, ¿ya? Y luego, Claro, puta, la verdad no pensé que me ibas a contestar, manito. Puta, no, yo siempre sigo, no solamente esa cosita, sí me llamaba la atención, pero ahora que me explicas ya, no, chévere, para adelante, hermano, vibras. O sea, claro, eso es, claro. pues, eso pasa mucho. Porque perdió el poder, man, ¿ya? Porque lo que pasa es que cuando está escribiendo el comentario, ese video está en su computadora, en su usuario de YouTube, está para que él lo comente. Claro. Tú te conviertes ahí en un elemento para su consumo. Entonces, es esa mentalidad también del cliente tiene la razón, ¿no? Mentalidad consumista que hace que como tú eres para su consumo, de alguna manera le perteneces y él tiene la potestad de evaluarte, ¿man? ¿Ya? Pero Que luego si que hay, tú si hay, tú lo es lo que te confrontas, decía, ya perdió eso. si hay una gestión de donde el comentario de alguna manera, o sea, sí te toca, pero no siempre Claro, te va a afectar directamente. Seguramente hay momentos de mayor debilidad donde sí, a mí me ha pasado que sí me he ido a la B con comentarios, pero generalmente no, o sea, no es el estándar, ¿no? Y hace poco veía, no. ahora que están tan de moda los lives en Instagram de futbolistas, ¿no? Y había uno de Paolo y Jefferson, ya le habían recontrarroto, y hace poco Esos han sido hicieron increíbles. uno, Yo vi un par increíbles. sí, hace poco hicieron uno de Advíncula con Farfán, y hablan del penal en la Copa América, de los penales en la Copa América de Brasil. Y agarran y empiezan a hablar, y Advíncula en un momento, Advíncula le toca patear un penal cuando Advíncula nunca pateaba los penales. Entonces Farfán le dice, yo me sorprendí de que tú ibas a patear los penales, no sé cuánto, ¿no? Y Advíncula dijo, puta, yo me estaba cagando de miedo, pero tenía que ir a patear y solo Lo quería que pateó entre la bien, ¿no? pelota. Y sí, claro, y él decía, yo solamente quiero que la pelota entre, porque si yo, que no suelo patear, voy, pateo y la cago, me van a joder y todos me van a decir fracasado al día siguiente. Y él decía eso muy puntualmente porque decía, eso es una cosa muy puntual del peruano, decía Advíncula. Decía, acá yo fallo el penal y yo soy un fracasado. Y él se preguntaba, Advíncula hacía el ejercicio de preguntarse, y claro, ¿y quién me dice a mí fracasado? Seguro serán doctores, ingenieros, decía Advíncula, ¿no? Como haciendo una suerte de referencia de que yo me fallo y Claro. literalmente cualquier huevón que hace, sabe Dios, cualquier cosa en la vida, se va a sentir en el poder suficiente de venir y decirme a mí que hago mi carrera, que me esfuerzo, que llego a una instancia definitoria con la selección, todo, que soy un fracasado, Claro. ¿entiendes? Sí, a Entonces, mí, sí, tiene razón. son muy conscientes de eso también. Había sí, claro, ¿no? Eso, o sea, eso es lo que a veces haces, ¿no? Te pones a mirar un poco quién te lo dice y a veces te das cuenta que es un huevón pues, que tiene 16 años y que está molesto con algo, que es como que, ya, pechao, ¿no? O sea, que le hace el caso, ¿no? Sí, yo alucino también que con eso que decías de es bien peruano, eso Mm. me llama la atención. Yo siento que hay un nacionalismo bien particular con esa frase y no es peruano. O sea, es muy común de todo el mundo pensar que señales muy claras de mezquindad o de subdesarrollo Tal son cual, exclusivas de son su de ese propio país, país. ¿no? Sí, Sí, en y porque Colombia yo he también, visto muchas veces, sí, eso en es muy Colombia es peruano igual. decir esto y es como, no te preocupes, weón, eso lo hacen en todo el mundo y casi todas las personas piensan que es típico de su país, ¿no? Tiene que Sí. ver con, O sea, yo no lo he sé, visto principalmente en países como de Sudamérica, de acá, ¿no? Particularmente. Y el orgullo, pero sí, sí hay un tema con el hecho de
el orgullo de ser peruano, no sé cuánto, sí es un fenómeno que si bien por ahí en todos los países es su marca Perú y tal, en el Perú sí es un fenómeno más o menos reciente. Claro. Antes no Es que era es, chévere, es que antes no era chévere ser peruano. es un fenómeno reivindicativo, entonces de Sí, alguna manera compensa, ¿no? Entonces al compensar es bien exagerado, pues, porque está llenando los huecos, o sea, precisamente de su ausencia, ¿no? Entonces yo, sí, justo, mira, ahora que hablas hace un rato sobre esta chica y lo de las trenzas, pensaba en que es un fenómeno actual posmoderno que a mí me llama poderosamente la atención todo ese concepto de la apropiación cultural, ¿no? Yo particularmente creo que puede haber en algunos casos muy específicos algo como una apropiación cultural, cuando, no sé, tal vez te agarras algo que una comunidad produce para venderlo de una forma y ahí sí, ¿no? Pero luego yo pienso, por ejemplo, en, en esa chica de las trenzas que tú decías. Claro, ella, yo no estoy muy familiarizado con el detalle del caso, pero sí vi que hubo una chica que se puso a hacer bailes afroperuanos y era blanca y otra gente la criticaba, ¿no? Y era de alguna manera que como, porque es blanca no puede bailar los bailes afroperuanos, ¿no? Y yo decía, qué loco, pues, porque, o sea, yo digo, por ejemplo, si yo me voy a otro país o sea, si yo me pongo un poncho, ¿es apropiación cultural? es que ¿Mañas? no sé, yo no sé si, no sé si el caso del que tú dices, no estoy seguro. Yo creo que, por ejemplo, es que hay un tema para hacer eso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, o sea, yo no podría dedicarme entonces a hacer rap porque no soy, el rap no es mi cultura, no sé, ¿me entiendes? No, podríamos Entonces, ser nada, weón. pero mi tema es, yo creo que sí, en un mundo o sea, con esta globalización y donde tantas cosas se mezclan, yo creo que es hasta natural que uno termine impregnándose y que, no sé, una chica blanca de Santa María quiera hacerse su trenza. Y yo creo que no le voy a decir, oye, no te hagas la trenza porque es apropiación. O sea, hazte la trenza, en fin, ¿no? Lo que sí creo es que ya hay un siguiente punto que es cuando tú quieres darle a eso un discurso. ¿Me Ahí la entiendes? cagas, porque ahí sí estás asumiendo otro discurso. Yo Ahí sí la precisamente, cagas. O sea, claro, si tú eres la comadre que crees que te queda bien tu trenza, bravazo, ya. Pero no salgas a hacer una story diciendo, ay, no sé, y no lo digo por este caso, lo digo en fin, en general, ¿no? Ay, siempre, ese que es una frase cliché, ¿no? Yo soy blanca, pero tengo alma de negra. claro. Porque esa lo he visto varias veces y digo, o sea, claro, ¿no? Ya también estás estirando el chicle de la estupidez demasiado, ¿no? O decir, no, sí, porque todos somos iguales acá en el Perú, el que tiene de Inga tiene de Mandinga. Esa frase de que tiene de Inga tiene de Mandinga yo siempre la voy a poner en tela de juicio. Y no por Obvio el que hecho sí, ¿no? de que tenga tantos años y tal, porque creo que es una frase que para empezar se encarga de suavizar o de desvanecer el hecho de la cantidad de culturas que hay en este país y que no es que seamos solamente una integrada, pues no hay. Esas No, y no solo circunstancias eso, ¿no? racistas. Sino que de alguna manera es como, esa frase a mí me hace acordar como cuando de repente hay un incidente racista y sale alguna persona diciendo algo racista en medios y siempre hay gente que le comenta y le dice, oye, ¿tú qué chucha eres racista con esa cara? ¿O tú que eres Tal racista cual. si tampoco no eres blanco? Y es como si de alguna manera se validara, o sea, porque ¿qué pasa? O sea, dicen, que el que no tiene dinga tiene mandinga. ¿Y qué pasa si no tienes ni de dinga ni de mandinga? ¿Ahí sí puede ser racista? No, pues, brother, man, o sea, precisamente el chiste es un poco reconocer eso, ¿no? Yo creo que quien le adhiere un discurso a lo de las trenzas está cometiendo el mismo error que quien lo juzga, porque la trenza es una trenza, el discurso es otra cosa. O sea, es como cuando, no sé, en Estados Unidos hubo un caso de un video que se viralizó donde una chica en una universidad le trataba de cortar los dreadlocks a un pata que era blanco que tenía dreads, ¿entiendes? Ujú. Y es como, los dreads ni siquiera son, o sea, originarios de África, o sea, sí son de África, pero ni siquiera es que sean de los negros, ¿me entiendes? O sea, o sea hay gente con dreads en Egipto, o sea, hay gente con dreads más antiguos, o sea, cualquier persona que se haya dejado de lavar el pelo y que no lo tenga lacio, eventualmente en la historia habrá tenido dreads, ¿me entiendes? O sea, si tú luego, claro, los quieres poner como una especie de símbolo de tu reivindicación de la Hace poco vi cultura. un tema, no sé si lo escuché en el podcast de Joe Rogan, seguramente es muy probable que sí, pero hay todo un tema sobre, a ver, el hecho de que realmente cómo funcionan algunas cosas y cómo uno las juzga por lo que en internet o tal termina siendo bien visto, ¿no? Termina siendo bien monitoreado. Y para eso voy a hacer un pequeño salto de tema, pero más o menos en la misma dinámica, pero un tema distinto, que es
En el caso, por ejemplo, de Tony Rosado, Ujú. o del pata de Zaperoco que hizo una broma ultra machista, no sé cuánto, Ajá, animando un evento, o Tony Rosado que sale a decir, no, ya te olvidé, con Chatumán y no sé cuánto, ya. Ese claro, tipo de cosas es como que se vienen desarrollando en la música popular no de hoy, o sea, son años. toda O la sea, vida. la gente, lo que pasa es que ese pequeño grupo privilegiado, vigilante, no consume, no se ensucia los pies. Eso sucede todos los días. Y de pronto un día, por un video de internet viral, oye, eso está pasando. Y le dan un coscorrón mediático a Tony Rosado o a Zaperoco. Ellos no van a cambiar por ese coscorrón porque primero su público está de acuerdo con lo que están haciendo. Y ellos se deben a su público y conocen a su público. Segundo, porque ese coscorrón mediático va a ser una cuestión de un par de días y de ahí va a pasar y van a seguir. O sea, Tony Rosado acaba de sacar una canción que se llama Distinguida Dama, ¿no? Donde esa respuesta creo yo que engloba muy bien que este tipo de cosas no necesita pues esto que le llaman el coscorrón de Facebook. Lo que Claro. necesita son acciones políticas concretas que nadie se atreve a hacer acá porque nuestra política nuevamente termina No, siendo sí, sofocada y tal, ¿no? y además, ¿sabes qué? Son consecuencias, son Ah, pero ahí manifestaciones de hay otros un buen problemas. remate, Jaime. Hay un buen ¿Ah? remate ahí porque tiene que ver con el hecho de que para qué sirve esto muchas veces, para que estas personas que dan el coscorrón mediático se sientan mejor consigo mismas. Es Claro, como, hey, mira, descubrí a este y lo condené en internet. es como un especulador que anda casi por el desierto viendo de dónde puede extraer petróleo moralista, ¿me entiendes? O sea, ¿qué cosa puedo explotar aquí que me haga sentir a mí moralmente superior? Porque además, incluso hay un... Mira, ese fenómeno, tú te das Ese es el cuenta al toque. activismo de internet, tío. Ese es el activismo de internet. Sí, pero además tú te das cuenta al toque cómo se pervierte cuando la gente, por ejemplo, empieza a... y es ese sectarismo, pues es como, ah, ya somos más de dos que estamos en contra de este bon, hay que sacarle la mierda, ¿no? Es como la persona que está parada y ve que hay una mecha y empieza a tirar cosas a la mecha, ¿no? O sea, porque tira una silla, un vaso, no sé, porque en realidad ponte ahora con todo lo de la cuarentena. Tú ves que la gente, hay un montón de gente que sale, que digamos incumple la cuarentena. Más allá de personas particularmente privilegiadas, que son casos anecdóticos, como el huevón del perrito o el otro huevón que sale a correr, y etcétera, hay gente que, incluso Vizcarra, ¿no? Se pone en ese plan de estos contagiados que hemos tenido ahora, eso dijo hace un par de semanas, no sé si te acuerdas. Estos contagiados que hemos tenido ahora han sido gente que creyó que las medidas del gobierno eran exageradas y que no hizo caso. O sea, como que él sabe que esos contagiados es gente que dijo, se joda Vizcarra, yo voy a ir a jugar pichanga, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Y además, juzgar, y la gente al toque se sube a ese carro y empieza a hacer los mierdas, ¿no? Peruanos, malos peruanos, no les preocupan los demás, y es como que, mira, o sea, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando cerraron el Congreso hubo una encuesta donde casi el 50% del país ni siquiera estaba enterado de lo que estaba pasando. ¿Me entiendes? Y es como que, o sea, entonces tú les das condiciones hiper precarias, todo es como subdesarrollo, no les das nada, y después cuando esa persona nace en esas condiciones, se desarrolla como puede, y es un adulto que en verdad hace lo que puede por sobrevivir, de arranque tú es como, ah, es tu culpa, ¿no? Desde el Estado, tú lo culpas, ¿no? Yo siento que es un poco como lo que pasaba con Cuevita cuando, o sea, cuando la gente le reclama a Cuevita que es borracho, ¿no? Y es como, ya, claro, pero es que Cuevita, si tú quieres Cuevita, Cuevita viene con borracho. O sea, Cuevita es así. Él, su fútbol, su pelo, su personalidad, sus errores, su alcoholismo, si es que él fuera tal, es una manifestación de nuestra cultura. O sea, el tipo no es como que le vas a decir, oye, Cueva, estás haciendo todo bien, solo que no seas borracho. Ah, ya, no voy a ser borracho, ya, y con eso triunfaré, listo, ¿no? O sea, claramente, o sea, no, entonces a veces como te digo, se ataca pues el síntoma, ¿no? Y se ignora la causa, ¿no? Y a Pero la gente le es que encanta subirse a ese carro. de nuevo eso es muy primario, pues, ¿no? De nuevo eso es muy primario, pero por ende, por ende es algo que funciona y funciona bien en todo tipo de contextos, ¿no? Ujú. O sea, funciona en Perú, funciona en Estados Unidos, funciona en un montón de contextos. El discurso primario o la acción primaria, esa que es muy de superficie, funciona al toque, ¿no? El hecho de decir, ah, no sé, Raymond Manco,
que si hubieses tenido buena cabeza, si no fuese por las mujeres, por el trago, ¿qué jugador tendríamos mejor que Ronaldinho? De repente Claro, sí, claro. de repente no, no tiene nada que ver, al final es como ese tipo de circunstancia, Sí. también ya le damos Y además, mucho. como si en Brasil no hubiera pobreza, ¿no? Ni alcoholismo. O sea, han habido En Brasil jugadores. también hay O sea, jugadores, claro, hay jugadores que tienen esto y además la persona tiene muchísimas más aristas que solamente el hecho de que deje de tomar o no. Si está tomando es probablemente porque tiene un tema desde de antes y porque acuérdate de tiene un Adriano. vacío, tiene algún tipo de vacío y porque este tipo de vacío ya se relacionó con cómo él se relaciona con otras mujeres y de repente estas otras mujeres y él empiezan a tener conflictos y de repente estos conflictos lo llevan a él a relacionarse de otra manera con su mamá. De repente este chico es el primero que tiene unos dólares grandes en la casa y empieza a mantener al primo, al sobrino, al nieto. Y ya, o sea, ese tipo de cargas no las sabemos. Nosotros solo sabemos que si hubiese seguido en el PSV hoy estaría en el Real Madrid. Ah, Sí, bueno. es como lo que decías hace un ratito de lo de Advíncula. A mí me hizo pensar, cuando contabas que Advíncula se acercaba al penal con miedo de que lo iban a malear, Sí. es bien loco porque uno piensa a veces que, o sea, tú lo ves a Advíncula y le ves la cara y dices, puta, de hecho está ajustando, Ujú. pero luego piensas, nah, Víncula es un profesional. O sea, Víncula esto lo puede hacer. Y lo hace y dices como, yo lo sabía. Y de repente es como, brother, lo hizo por un pelo. O sea, la cantidad de suerte que se juega ahí. Hace poco vi una entrevista de Eddie Fleischmann con Claudio Pizarro. Y Sí. Pizarro decía, hablaba del penal. También decía, claro, cuando tú te acercas a patear un penal, hay toda una energía, no tienes que ponerte la cabeza clara y tienes que decir voy a hacer esto y lo otro. Y yo pensaba en ese penal que él pateó contra Argentina. ¿Te acuerdas Sí, de ese claro, partido? el Que que era como falló que, con la gente. sí, que se lo taparon, ¿no? Y era como que Sí. todo el Perú sabía que él iba a fallar ese penal, porque era su destino y era como, de alguna forma, eh, él se para ahí y es como, uy, no, o sea, Pizarro, qué terco eres, solo quieres confirmar. Y además esa como premonición No, es que encerraba deseo. debe ser una posición muy incómoda esa huevada porque, o sea, para empezar, Pizarro a nivel de clubes y tal es el peruano más exitoso probablemente que viva. O sea, De la historia, claro. de la historia, o sea, así yo me muera, Lejos, lejos, no creo que haya otra persona así. Y a la lejos. vez termina siendo acá capitán de Perú, entonces tú, simplemente por la relación, por la consecuencia natural de los hechos, tú tienes que patear el penal. O sea, no puedes ser tú el capitán todo ganador de Europa que venga y le dé la pelota a que patee a Cueva. Tienes que patear tú. Sin Así duda, es. sin duda. A sabiendas de que Claro, la mochila es tan grande que probablemente vayas a tener que fallar. O sea, esa cuestión pero es alucinante. yo siento que Pizarro cuando se manejaba con la selección, o sea, Ujú. mira, yo cuando Pizarro estaba en la selección, yo no decía que lo debían sacar, porque entendía que no teníamos muchos mejores. Y cuando la gente dice, no, Pizarro sí la vive, sí la siente, yo digo, claro, o sea, él sí cree que la siente, yo no tengo dudas de eso, ¿mañas? Yo sí creo que él siente que la siente, ¿mañas? Ujú. Pero no la siente, pues, porque cuando tú lo ves, es que no, pues porque, o sea, yo no sé si yo la sentiría, lo que yo digo es, tú ves que esa como locura, esa irracionalidad así visceral que tiene, por ejemplo, Paolo Guerrero, que es como el opuesto de Pizarro, ¿no? O sea, no tiene su calidad, pero tiene todo eso que a él le falta, ¿no? Ujú. Eh, este, cuando tú ves eso no necesariamente es un rasgo sano de una persona. O sea, el hecho de que una pelota se va a ir afuera de la cancha y tú te tires de cabeza y eres capaz de romperte la cabeza para salvar esa pelota, en el fútbol es de puta madre. En el resto de otras cosas, o sea, de cosas no necesariamente, ¿no? Y entonces yo siento que de alguna manera, claro, Pizarro sí siempre tenía un poco esa actitud. Para mí era como que él sintiera la selección como decir, yo soy Pizarro, yo la rompo, puta, he hecho todo esto con mi club y lamentablemente no he podido hacerlo con mi selección. Si algún día lo hiciera, sería bravazo. En cambio, y eso es una manera de verlo bastante racional, ¿mañas? Sí, Pero saludable, digo. sí, hasta saludable, ¿no? Pero Paolo, por ejemplo, es diferente, ¿no? Paolo es como un poco como que, puta, yo necesito esa satisfacción y la voy a conseguir, ¿me entiendes? Sí, Ya sí, sea sí. con el Corinthians, con el Inter, ¿me entiendes? Y de alguna manera él se pone en ese lugar donde tiene tan poco manejo con la frustración, porque eso también se evidenció con todo el tema del Swiss Hotel y todo eso, tiene tan poco manejo de la frustración, que el huevón Sí, se pone en yo creo que lugar. hay un tema con el hecho de que Paolo es un chivolo que desde que era muy niño
ha sabido lo bueno que es y se ha creído profundamente bueno, y entonces este huevón no puede tolerar el hecho de que, puta, otros delanteros que seguramente él ve inferiores a él vayan al mundial y él no. O sea, este Claro, hombre claro. no puede entender esa huevada. Y yo creo que, y Farfán, para mí, Farfán es un jugador reactivo. O sea, Farfán, si el ambiente está churreta, Farfán es churreta. Y si el ambiente está chévere, Farfán se va a aprender al grupo porque todas las condiciones tiene. Claro, él se puede Entonces, conectar con la emotividad de la weá, pero no es él capaz de se generar. conecta, pero él no la, exactamente, él no la va a generar, pero la puede conectar. Y creo que tener a Paolo en ese punto, y cuando ya Paolo tiene esa madurez suficiente como para decir, ya Paolo, cuando tú eres el líder ahora, la gente se ha dejado llevar por este punto, y creo que Gareca naturalmente se dio cuenta también de que puta, Pizarro dentro de eso solamente le quitaba el hecho de que Paolo solito podía sostener el grupo, y no era Claro, necesario entonces sacarlo, lo hizo más referente a Guerrero, y sí, sí. lo Yo, funcionó por muy bien. ejemplo, En cambio, yo Paolo, no decía, señora, eso no, quiere, no significa que Pizarro sea un huevón como que no quiere ganar o tal, sino que creo que el hecho, o sea, Pizarro relaciona, reacciona o se maneja como un huevón inteligente que es, como una persona mucho más racional que creo que puede ser. Porque creo sí, que Paolo sí es una persona que tiene más el cerebro animal que otra cosa. Yo hace poco veía el en vivo de Pizarro con Guerrero y decía, estos dos compadres no se han preocupado en la vida por educarse, elevarse culturalmente, ¿no? Son dos personas que tienen un lenguaje de discurso ultra básico, ¿no? sí, Y, que ojo, y no, no tienen por no, qué hacerlo, ¿no? no están medianamente cultivados y no tienen por qué hacerlo No, no, no. seguramente. O sea, también Pero pedirles eso ya es como, oye, puta, además de que nos clasificas al mundial tal cual, y encima rompes un edúcate. paradigma de años, además necesito que me hables sobre Roberto Bolaño y los detectives salvajes, es como un poco... No, tal cual. no, Entonces, ya, ya, pero en cambio Pizarro en esa otra actitud, claro, es evidente que nunca se notó en él esta sensación de que vamos a ir así me cueste la sangre. ¿No claro, entiendes? Nunca claro. se No. notó, podía ser que sea un tema de percepción de 30 millones de peruanos, pero nunca se notó ahí y bueno, creo que en un engranaje funcional, saludable como en el Bayern, como otros lugares, Pizarro es un jugador que, o sea, por demás talentoso, pues, ¿no? Por demás Claro. efectivo y todo. No, eso Ahora, yo creo que es ¿no crees indiscutible, tú, ¿ah? Jaime? Y además a mí me cae mal, pero ni siquiera lo juzgo como persona, porque ¿qué importa? Pues no es para que sea mi amigo, ¿no? O sea, ¿No crees tú, Jaime, que el hecho de que, o sea, realmente no haber ido al mundial y tal, debe ser probablemente el dolor más grande en la vida de Claudio? sí, pero siento que lo debe negar. O sea, él lo debe Ah, taponear lo y él debe, responsabiliza a otra gente, pues. tal cual. ¿Mañas? Eso es algo que tú debes de negar, ocultar Ujú. y hasta justificar diciendo, Gareca, Oblita, sabe Dios quién, o Paolo, sabe Dios, y Sí. encaretarlo y mandarlo al fondo, pero debe ser para un huevón como el que ha ganado todo a nivel de clubes y que su selección fue al Mundial y él no haber ido y no jugar ni un minuto, debe ser el dolor más grande en su Sí. carrera, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa entrevista con Eddie Fleischmann, el huevón dice, le preguntan por lo de Gareca, ¿no? ¿Por qué dijiste eso de la milonga y lo que fuera? Y él dice, no, lo que pasa es que Gareca dijo que yo me excluí de la selección y eso es mentira, ¿no? Y es bien loco porque es una lectura bien particular la que él le da a las cosas, porque en realidad sí pasó que hubo unos amistosos antes donde le dijeron que fácil lo convocaban, pero que no iba a ser titular y él no quiso venir. Ujú. Y es ahí en ese tipo de cosas donde yo te digo que sí se nota que su sentir es otro. O sea, yo creo que de repente Paolo habría venido, habría sido suplente, y siendo suplente probablemente le hubiera llegado al pincho, hubiese odiado a Gareca, de repente se hubiese portado mal, pero hubiera venido. El otro es un poco como que, no, no, ¿sabes qué? O sea, yo no estoy para esas cosas, ¿me entiendes? O sea, como que no me vas a invitar, no me vas a invitar para no hacerme jugar, ¿no? O sea, yo sé lo que valgo de alguna manera. Y yo creo que esas son las cosas en donde cuando tú te pones como por encima de la selección, y es la actitud un poco de yo que soy un gran jugador, puedo venir a dar a la selección. Y es como, no, 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 tú deberías obtener de la selección algo que no puedes obtener en ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, Pero por otro lado también, o sea, entiendo, digamos, para poner un poco en su posición, o sea, claro, Jaime, tú eres el personaje que más ha ganado como nunca en la historia, nadie, nada en el fútbol peruano. O sea, eso de alguna manera, ¿por qué le pides a alguien que es un distinto en la historia de nuestro fútbol comportarse como se comportaría otro? Yo creo no, que no, es, no, como te digo, yo no se lo exijo, ¿no? Porque creo claro, que cuando ya precisamente además
todo el esfuerzo que le debe haber costado conseguir todo lo que consiguió. Y además, así, es su personalidad, como te digo. Yo creo, Jaime Ferraro, que si a mí me hubiese tocado estar en el lugar de Pizarro, o sea, yo no sé si hubiera sido como él, pero estoy seguro que me hubiera parecido más a Pizarro que a Guerrero, a pesar de todas las críticas que tengo contra él, porque es como, o sea, yo no tengo esa personalidad tampoco, entonces yo tampoco no es como que me voy a volver loco, o sea, si yo siento que di todo y la cosa no sale, digo como, bueno, pero, ¿me entiendes? Ya está, ¿no? En cambio Yo el sí otro, yo en Guerrero ese se caso vuelve sí me loco hubiese ahí, se vuelto araña loco. la cara, ¿no? Claro. No, Claro. yo creo que en ese lado sí me hubiese vuelto loco. Igual, o sea, Pizarro con todo y ese tema ya no es considerado lo que en algún momento por ahí pudo ser esto que era como una suerte de estandarte peruano en el mundo, que una vez sí lo fue, Claro, ¿no? sí. Porque al menos era el momento Perú no iba al Mundial, qué sé yo, pero al menos teníamos a Pizarro que ganó la Champions. Pero Claro. ya cuando Perú fue al Mundial, ya no importa que haya ganado Pizarro, ya fue, man. O sea, ya a nadie le Sí, importa solo eso, le ¿no? importa a los hinchas de Alianza, ¿no? Sí, sí, tal cual, como que, ojalá un día se retire en Alianza, qué sé yo, que es un tema bien loco, bien particular, pero yo también por otro lado veo y digo, nadie va a llegar nunca donde ha llegado ese huevón, es casi imposible. No, Es un no. poco, mira, por ejemplo, tú tienes este tema con este personaje que hasta lo mencionas en una parte de tu monólogo que es muy Ujú, divertido y es con Gianmarco. ujú, Y yo entiendo o sea, yo entiendo la crítica al punto del hecho de que, o sea, yo aparecí en internet haciendo crítica, por favor. O sea, tal ujú. cual. Ese fue mi mundo de apreciar. Pero creo que la crítica tiene que tener un fundamento, qué sé yo. También creo, por ejemplo, que no es muy complicado que aparezca otro huevón tan relevante en esta industria musical mundial como Gianmarco, probablemente, ¿no? O sea, llegar a ese punto donde este compadre llegó ya es de verdad, es bien yuca y Sin no sé duda, si, sin duda. no sé si habrá otro. O sea, es como ver a Pizarro y digo, veo tantos otros chivolos y acá también, pero tú ves a Gianmarco, o sea, no ha aparecido otro parecido o en esa onda, que sería saludable no tener un Gianmarco, que tener 8, 5, 6, ¿no? Los venezolanos votan eso todos los años, o los colombianos también, ¿me entiendes? Pero a nosotros nos cuesta tanto sacar esta vaga que, claro, Gianmarco, que Gloria Estefan, que Emilio Estefan, que las Qué bien composiciones interesante lo para que eso. dices, porque precisamente cuando yo lo critico en ese stand-up, Ujú. ¿no? Que bueno, es del 2016, pero ese chiste lo he vuelto a hacer en el que hice en la estación de Barranco, que dicho sea de paso, probablemente lo libere el domingo de cuando salga este podcast. O sea, Ya. este domingo. Pero ahí también hago el chiste, pero precisamente mi chiste no, o sea, mi crítica porque, bueno, al final es un chiste, pero digamos, el punto un poco de ese rollo Mm. no va tanto con Gianmarco en sí, sino precisamente lo que yo planteo no es tan distante de lo que tú dices, porque lo que yo planteo es, dentro de nuestra mediocridad, tenemos Ujú. tal necesidad de triunfo que los triunfos relativamente medianos, o si quieres hasta grandes, como el de Gianmarco, porque yo digo, o sea, a mí, yo ya te he dicho miles de veces que a mí Gianmarco Sí, o sea, no, me parece un buen compositor. No cuestiono eso. no te Mañana lo estoy que digo es, escuchando, nos hacen a no te veces estoy, no nuestra te estoy necesidad de escuchando bien, pero triunfo. ya. ¿No? Nuestra necesidad de triunfo muchas veces nos hace sobredimensionar los triunfos de algunas personas, ¿no? Entonces yo creo que un poco mi crítica era que estamos colocando en el mismo Parnaso, ¿no? Como en el Hall of Fame de Perú, tenemos a un personaje como de la categoría de Juan Diego Flores, ¿no? Estaba Sofía Mulanovich, la campeona mundial, Kina Malpartida, que era otra campeona mundial, ¿no? Gastón Acurio y Gianmarco. Yo decía, claro, Gianmarco como que se mete ahí en el referente, como que en la música soy yo, y es como, a ver, sí y no. O sea, sí, porque puedes estar a la cabeza de todo eso, pero no es algo pues que no es paralelo a lo que han conseguido estas otras personas, ¿no? Que igual da lo mismo, porque a mí honestamente me tiene sin cuidado, ¿ya? Pero, es más, yo Es que yo sí considero, por creo, yo, ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con el punto que tú dices que nosotros exageramos o tenemos que subir a un parnaso cualquier mínimo cosa que tenemos al punto de que, o sea, hay una cosa que yo por ejemplo, es fundamental, ¿no? Y con el caso de Marco pasa mucho que yo veía, tú vas a una canción de Sentirme Vivo de Manuel y ujú, hay un comentario de un peruano que ha dicho, bien, Gianmarco, orgullo peruano. Tú vas a un comentario de X canción que está haciendo Gianmarco, buena, esta como siempre una canción de nuestro Gianmarco.
Ujú, tío, y Gianmarco es un compositor que en esa esfera, que es una esfera de primer mundo, digamos, hay un montón como él, de otros ujú. países y tal. Y tú no ves, pues, a un cubano en una esto diciendo, oh, esta canción del cubano Amaury Gutiérrez, Orgullo de Cuba, ¿no? O tú no ves otro que es, no sé, esta Sí, canción pues. compuesta por, no sé, X compadre, no sé cuánto, y es, Están oye, rascando la olla, pues. Es una claro, es rascada uno que de dices, olla. oye, orgullo de, ya hasta este comentario del peruano orgulloso, ya cansa también, ¿no? Ya es Sí, como es eso. a Es veces ese, entro y veo no sé, alguien en Argentina van a comer peruano, a veces la comida peruana rayando en Argentina, ya, o sea, es que hace esta es un divertida, ¿no? patrioterismo edulcorado, pues. Y eso es lo que a mí no me gusta, porque también creo que en todo caso con el tema de Gianmarco, eh, claro, él asume mucho este rol, mañas, porque una cosa es que la gente lo deposite en él, ¿ya? Y digan como, ah, el representante de nuestra cultura, pero él asume mucho ese rol, pero yo siento que cuando uno asume el rol de ser como una voz en el Perú y de hablar de la peruanidad y todo, como que, o sea, este es un país pues con tantos rollos y con Ujú. tantos matices, que enfocarse solamente en eso es un poco marca Perú para mí. Entonces es como que yo hace muchos años, una vez estaba en Asia con amigos y venía de visita un amigo de mi primo que era francés, llegaba esa noche. Y nosotros estábamos en uno de los clubes, ¿no? De playa y fuimos a recogerlo al aeropuerto. Entonces nos subimos un carro, manejamos hasta Lima, lo recogimos del aeropuerto, volvimos a la playa y el tipo salió del aeropuerto, se subió a un carro, llegó a Asia, salió de juerga, estuvo en las discotecas toda la noche y al día siguiente estaba tirado en una de estas playas de todas casas blancas y hermosas, ¿no? Y todo como limpiecito y todo ordenado. Y el huevón me decía, brother, Lima es como Beverly Hills, ¿me entiendes? Y yo le decía, no, huevón, no Tal hay nada cual. más distante. Pero sí tenía un par de personas alrededor que le decían, sí, brother, sí. Bueno, sí, es increíble, mira, esto es. Y es como, no, esto no es, esto es una pequeña mentira, o sea, que te han traído acá que consumas. Ya después pasearás y verás, ¿no? Pero esto Tal no es. cual. O sea, y entonces yo de alguna manera siento que hay eso, pues en esa mentalidad un poco marca Perú, de que es como que siempre hablar de todo lo positivo y todo lo negativo darle como un spin positivo, man. Y es que por eso yo digo esa broma de que cuando una combi te cierra de 3 carriles dicen como, ay, qué emprendedor, cómo sale adelante. No, pues, brother, man, ¿ya? O sea, también Sí, sí está bien, entiendo, o sea, ¿no? entiendo completamente esto y ya te digo que en el stand-up y tal, uno, o sea, yo no critico el hecho del stand-up ni nada por el estilo, solamente que o sea, sí entiendo este tipo de figuras y sí entiendo comprarse un poco el rol, porque hay muchas, mira, puta, yo en la breve carrera que tengo acá generando, qué sé yo, hay mucha gente que yo siento que también me ve a mí como una suerte de pequeño, aunque sea minúsculo, pero cierto referente, pues, ¿no? Como, oye, Esteban salió Claro, adelante, renunció, hizo su cosa, viene de los Olivos como yo, no sé cuánto, y ahora está con, no sé, puta, sale en una foto con Yamarco para decir lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo sí creo que, porque yo tal cual, y me he comprado el speech también, o sea, trato de ordenarme en mi cabeza y decir, sí, yo también creo que hay una responsabilidad con ellos y si de alguna manera están viendo eso en mí, trato como que de ser mi mejor versión y digamos desde un plano lo más realista que puedo tratar de darles un spin o algo que sea de alguna manera positivo. Yo no quiero decir con eso también, o sea, a mí me ha pasado que hay gente que me ha dicho, oh, yo también he renunciado a mi chamba como tú para emprender y lo primero que he pensado es, weón, puta, de cada 5 emprendimientos uno falla, o sea, uno nomás progresa, o sea, eso es claro. lo que pienso, ¿no? Este, pero por otro lado también digo, si hay necesidad de tener un poco más de referentes. Perú creo que sí necesita más referentes. Sí, ¿Me sí, entiendes? pero yo lo que planteo precisamente, Y como te digo, necesita todo esto, referentes con discurso. sí, más allá como te digo, más allá de mis opiniones, yo todo esto lo trato de plantear dentro del punto que trataba de hacer yo en ese stand-up, que además lo escribí hace 4 años, ¿no? Ya. Pero entonces ya tampoco es que pienso necesariamente así. Pero, o sea, un poco lo que yo voy es, el Perú mejora, avanzamos y ya hay ciertos referentes que antes eran suficientes, que ya no son suficientes y que ya no deberían serlo. ¿Me entiendes? O Tal sea, cual. como que Hace podemos falta más. aspirar a más, ¿no? Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una eliminatoria, ya no aspiramos a hacer un buen papel, aspiramos a clasificar.
Sí. ¿Mañas? Cuando vamos a la Copa América, yo te digo, o sea, de las últimas creo que 4 Copas Américas, en 3 hemos estado en semifinales y en una en la final. Entonces yo digo, la próxima Copa América, si Perú se queda en primera ronda, es un fracaso. ¿Tú Es un crees, fracaso porque Jaime? hay miles de explicaciones, ¿no? Pero, o sea, tú dices, Sí. bueno, o sea, ¿Tú crees que Perú es un país, hablo de Perú a pesar de que sea, no sé, ocioso, qué sé yo, el usar el término, pero tú crees que Perú es un país que busca, es un país caudillista? sin duda. Pero yo creo que el caudillismo del Perú no es, o sea, a ver, ¿sabes qué pasa? Que casi todos... No, y a donde quiero llegar es porque yo Ajá, también lo creo, y en ajá, ese sentido es como necesitamos un Paolo Guerrero que nos lleve al ujú. Mundial. Necesitamos un no sé cuánto en este área, necesitamos un Juan Necesitábamos un Diego, Toledo que nos librara de Fujimori. necesitábamos un Gastón Acurio que nos enseñe la comida. Y yo Claro, creo que, yo ya entendí que eso no va a cambiar como tal, sino sí yo sí necesitamos más creo que puede cambiar. caudillos. Es lo que habla. Yo creo que eso no va a cambiar el punto de que siempre vamos a necesitar y nuestra esencia requiere caudillos y está así y creo yo que es así. Ujú. Y hay o al menos yo, si cambia ya, yo creo que yo no lo voy a ver. Pero Eso es otra cosa. Mira, yo sí, siempre, cuando porque, por ejemplo, emprendo yo creo que cualquier... ahorita creo que hace falta, me gustaría mucho ver un caudillo tecnológico que nos meta la cabeza, qué sé yo, que o se obsesione este bon con que, puta, Arequipa puede ser en nuestro Silicon Valley, o Arequipa puede hacer, ofrecer a Estados Unidos, otras empresas, lo que la India ofrece. Si la India desarrolla software, ¿por qué nosotros no podemos tener un equipo, no sé, un army de gente capacitada y la armamos en Arequipa y sea que provean servicios de software, no sé, cosas así, Sí, a mira, través de caudillos. sí entiendo o sea, es que ¿sabes qué pasa? Que yo lo veo así, ¿ah? Como, o sea, primero a lo que decías de no lo vamos a ver en nuestras vidas, es probable. Yo siempre trato de que cualquier discusión política o social sobre el Perú parta de la premisa de que por mejor que nos vaya, si todo nos sale bien, igual en 20 años vamos a estar bien jodidos, porque así de jodidos estamos ahora, ¿ok? Esto no significa que no podamos mejorar, ¿no? Ni que no Claro. podamos intentar mejorar. Lo que creo es que sí, pues somos una cultura caudillista, pero también eso nace porque somos una cultura que ha fomentado mucho el emprendedurismo, ¿ya? Y eso no es que esté mal, pero existe una arista en la cultura, digamos, del emprendimiento que habla mucho del hombre que se hace a sí mismo, ¿no? De quien se construye a sí mismo, como Donald Trump, como que, yo me hice a mí mismo. O sea, por más que haya heredado el plata, se vende esa impresión, ¿no? De que el tipo que viene y bajo sus propias reglas lucha contra la adversidad y lo logra. Ahí ese, por ejemplo, podría ser Gastón, a pesar de que Gastón haya sido una persona con privilegios, sí también él proyecta al salir en polo con su Shakira, el hecho de que yo agarré y Porque hice mi claro, restaurante, tú podrías decir, este podría haber sido un blanco privilegiado que se lavó las manos, pero no, se compró el pleito, digamos, ¿no? claro, ¿no? Pero siempre son triunfos que nacen del individualismo, o sea, es un individualismo que es exitoso. Y yo creo que eso también responde a que, claro, nosotros, y pasa en muchos de los países subdesarrollados, somos un país que ha vivido tanto sufrimiento, ¿no? Que durante mucho tiempo la gente vive pues en una cultura de la supervivencia, y esa cultura de la supervivencia te impide que tú veas al otro, ¿no? O sea, que lo veas como tu igual, porque es un poco como dog eat dog, ¿no? O sea, si tú no lo haces, si tú no sales, el otro sale, ¿no? Entonces tienes que un poco pelear, porque antes había como muy poquito para muchos, ¿no? Entonces yo siento que, claro, ahí hay un poco eso y cuesta entonces que las personas se reconozcan en el otro. De ahí tenemos todos esos problemas de falta de sentido de comunidad, el tráfico, la manera como se comporta la gente en la calle, ¿no? Y creo que eso puede, y por eso, bueno, vienen los caudillos, y los caudillos siempre son, claro, no es el líder de un partido, es un tipo a quien el partido reconoce y le da el partido para que él nos salve, ¿no? Siempre son personajes de quienes se admira su éxito individual y ahora queremos que aplique su éxito individual al país para todos poder emularlo, pero no fomentando un sentido de comunidad particular. Y creo que eso nace de cuando tú tienes una estabilidad económica que dura un tiempo largo, ¿me entiendes? Y hay gente que empieza ya a tener sus necesidades básicas satisfechas y ya tiene como educación, comida, salud, ya tiene una serie de cosas y ya se empieza a preocupar porque el otro también lo tenga y se empieza a identificar. Nosotros tenemos además ahí el tema de nuestra brecha social, que es muy grande y que está pintada de colores, o sea, que tenemos un tema de racismo que se aplica ahí. Entonces, cuando una persona
ve a otro, cuando un peruano ve a otro peruano en la calle, es raro que se identifique, ¿me entiendes? Entonces, eso impide un poco que tengas ese sentido de comunidad. Y cosas como lo que tú planteas de, por ejemplo, que aparezca alguien, sí, que diga, por ejemplo, en Arequipa podríamos tener un centro de desarrollo de innovación. El problema con eso, que sería increíble que ocurra, pero yo quisiera que ocurra más de una sociedad que está funcionando de manera más dinámica y emerja eso, que se fomente desde el Estado, pero tener personajes como, por ejemplo, si tuviéramos un Elon Musk peruano o tuviéramos algún tipo de esos líderes, el problema es que también están tan asociados a ese capitalismo y a ese caudillismo, ¿no? Ese individualismo, de alguna forma, que sería como disonante con el ambiente político empresarial que nosotros tenemos, pues porque ahí no, compartir no es la regla. O sea, si ese tipo, o sea, imagínate que mañana Carlos Rodríguez Pastor, el dueño de Interbank, decide asumir ese rol. Ujú. Igual es tan distante, ¿me entiendes? Que resultaría paternalista por un lado. Pero no, pero es que, pero Entonces, Jaime, pero de repente, no sé, es un chico de Arequipa que fue, se ganó una beca y estudió en MIT y, no sé, la rompió allá y vino acá y empezó a fomentar de cero y se hizo solo y logró hacer este pequeño centro claro, y pero es difícil generar identificación con un caso más bien excepcional. no siempre ¿Ya? viene de, sí, pero igual es como Guerrero, o sea, no siempre el caudillo tiene que venir del privilegio, No, 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 ¿no? claro. No, yo decía ya teniendo las figuras que ya existen, pero por ejemplo lo que tú describes es un caso parecido al de Toledo. Toledo vendía ese discurso, ¿no? Salí de Cabana, lustraba zapatos, fui a Stanford, soy presidente, ¿no? Entonces, la gente se lo creía y sí, es chévere porque te ves identificado, pero como él mismo decía, era como un milagro él, ¿no? Pero Entonces, Lo de Toledo, más que una labor sostenida y tal, nos vendió un buen cuento, pues. O sea, Toledo nos vendió un buen claro, sí, cuento. ya después, ¿no? Pero digamos tomando el arquetipo en ese momento, ¿no? Sí. Él lo que representaba era eso, ¿no? Y entonces, yo creo que en ese momento sí, el huevón como que, sí, y logró además, logró que la gente salga a las calles y que digan, sí, vamos a recuperar la democracia. Y además era, soy Pachacútec, decía, ¿te acuerdas? Él decía que él Ujú. era Pachacútec. Y además no era de izquierda, lo cual ya para también quienes podían apoyarlo y darle poder en ese momento era un gran valor, porque no era un tipo revolucionario serrano que venía a decir, voy a estatizar todo. No, era un tipo que decía, no, podemos salir adelante con trabajo, con esfuerzo, como yo, desde la nada, ¿no? Como dicen los gringos, o sea, jalándote de tus propias botas, ¿no? Y, y ya, la traición es posterior. Lo que yo digo es que es un poco difícil identificarse. Creo que sí, es positivo que existan, a diferencia de que no exista ninguno, porque por lo menos te puedes identificar con el milagro. Pero yo, o sea, que a lo que íbamos un poco era que si Ah, esto no, es puede que cambiar Jaime, o no. de acuerdo. Yo también Ujú. creo que es más saludable que existan como organizaciones, que estas cosas se desarrollen a través de organizaciones naturales. Claro, A diferencia de, o sea, siempre la existencia del caudillo, de que una persona, exista un líder del cual dependa toda la iniciativa, no es saludable, pues. O sea, no, pues. no es del todo saludable. Por último, las industrias culturales, mal que bien, en un plano fundamental no son tan, digamos, cruciales como otras, Ujú. pero sí, yo también preferiría que exista, que exista en un punto que no la necesidad de no tener caudillos, ¿no? Sino otro tipo de Sí, gestación. Pero me refería a claro. que, dada nuestra coyuntura, el Perú que a mí me toca ver y que yo he crecido atestiguando, es caudillista y necesitará eso para los crecimientos de este tipo, ¿no? Lo somos, lo somos. Yo creo que es una consecuencia negativa, pues, de nuestro subdesarrollo, ¿no? Ese caudillismo. De repente igual nos sirve, ¿no? O sea, y sí genera cosas, pero también genera estas confusiones, ¿no? Donde, por ejemplo, le depositamos a estas figuras responsabilidades que no les corresponden, ¿no? Como decíamos hace un rato con lo de pedirle a Paolo que además de ser el mejor delantero peruano, además sea un tipo Sí, mesurado, claro. responsable. Como lo que hablamos siempre sobre Kanye West, ¿no? Que decimos, además de que es un monstruo, además le quieres pedir que sea acuerdo. O sea, ¿no? O sea, o Maradona, ¿no? Además de que es un tipo que es mejor en una actividad que practica el 80% del mundo desde hace como 100 años, él es el Y él mejor de es el todos. mejor del mundo de todos. Claro, y le vas a pedir que además sea una persona responsable, consecuente, inteligente o lo que fuera, ¿no? O sea, Claro, es como, todos quisiéramos que sea así, pero pucha, pues, ¿no? O sea, ya poniéndose en el lugar de la persona es un poco complejo, ¿no? tal Sí, cual. o sea, ese es un...
Yo creo que también cuando va pasando el tiempo y vas trabajando algunas cosas y conociendo otras personas, te das cuenta que también esas figuras mesiánicas, por lo general, solo existen en el relato, ¿no? Porque ponte, la otra vez conversaba con Nico, estábamos hablando un rato sobre David Bowie, que es uno de nuestros temas recurrentes ante la fascinación que le tenemos los dos, y hablábamos él me contaba de unas biografías que estaba leyendo y cómo, claro, personajes como Bowie y como ellos nunca emergen de la nada. Siempre cuando lees que Bowie la rompió, es porque también se juntó con tal huevón y con tal otro, y trabajó esto, y hizo esto, y luego buscó a este guitarrista y se dejó influenciar por este. ¿Me entiendes? Y no es como que un tipo que entra y dice, a ver qué están haciendo aquí, ¡fua! Y lo revoluciona todo con un golpe. ¿Me entiendes? O sea, por lo general emergen de lugares en donde se dan las condiciones para que eso salga, ¿no? O sea, es como, no sé, pues todas las movidas interesantes funcionan así, desde la comedia, el cine, la música en cualquier época, los poetas, o sea, los mismos escritores. Acuérdate que hubiera sido del boom latinoamericano de literatura, o sea, que hubiera sido de Vargas Llosa sin García Márquez y al revés, ¿no? O sea, más allá de sus rollos personales, o sea, claramente aparece un escritor peruano que la rompe y dices, ah, un buen escritor peruano, pero luego aparece un paraguayo que la rompe y además un colombiano y ya eso se convierte en un boom latinoamericano. Y ese boom latinoamericano le da la posibilidad a otros autores de emerger, ¿no? Y de la nada sale uno que tal vez nunca hubieras descubierto y dices, este bueno es un genio. Y no es que él salió y rompió todo, ¿me entiendes? O sea, eso creo que es lo ideal. Ahora, nosotros, dentro de nuestra precariedad, pues sí, estamos muy lejos de poder aspirar a eso, pero sí es un camino hacia el que deberíamos apuntar, ¿no? O sea, como país, generar las condiciones para que las cosas salgan, ¿no? Ya veremos si algún día lo conseguimos. Hay todo un tema esto de que, o sea, nosotros ya estamos en un punto donde estamos en el hecho de que sí, económicamente estamos bien, no sé, sí, ya nos la creemos, ya creemos en el peruano, pero, puta, aún los futbolistas peruanos afuera casi no hay nada, No. artistas peruanos internacionales casi no hay nada, y entonces no entendemos qué pasa, pues, ¿no? Entonces, claro, Ujú. Argentina vota 80 cantantes, 100 futbolistas, a Europa, qué sé yo, en nosotros, hits mundiales de música, claro, y nosotros no podemos. ¿Por qué? Ujú. Entonces uno no termina... Sí, bueno, Argentina precisamente ha tenido pues muchos periodos largos de clases medias estables, ¿no? Que son las que Pero, deben definir la cultura de una nación. O sea, tú vas a un país y entiendes la cultura no por sus privilegiados o por sus marginales, ¿no? Entiendes más o menos clase por sus media. clases medias, ¿no? Que es por ahí de donde debería salir. Argentina es una economía súper grande y claro, tiene una clase media súper grande, está bastante descentralizado y sufre estos embates económicos constantes porque es un país que vive pues en eterna crisis, ¿no? Y de alguna manera su cultura es lo que resiste, pero también se degrada, ¿no? O sea, Sí. ya ves con el tiempo que sí, todo eso igual se puede degradar, ¿no? No sé, yo ahora, por ejemplo, los futbolistas, ya, es verdad que ahora no tenemos tantas figuras afuera, pero ponte, en los 90 cuando yo era chivolo teníamos a Norberto Solano a finales de los 90 que la rompía en Inglaterra, habíamos tenido a Chemo que jugaba en el Valencia, a Percio Olivares en el Tenerife, y esos eran como tres referentes de jugadores que estaban en clubes de relativo nivel que la hacían. Pero ahora sí, o sea, pero en esa época, si había un jugador peruano que estaba moviendo una pelota en el extranjero, tú sabías quién era. O sea, ¿me De todas entiendes? maneras, de todas Sabías de maneras. todas maneras quién era. Ahora, a mí de la nada me sale, o sea, ahora pasa algo raro, que por ahí hay jugadores peruanos que juegan en países de Europa, de repente en clubes chicos, divisiones, lo que tú quieras, pero que no están en la selección. Como Sergio Peña, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y que va a estar, Sí. ¿no? Probablemente va a estar, pero ya antes era como, tú juegas afuera, ven a la selección, te necesitamos. Ahora sí también hay como un trabajo un poco más de base y a la larga es mejor tener más jugadores, yo creo, en diferentes clubes, acostumbrándose a esas cosas, ¿no? Creciendo, desarrollándose ahí, que tener un par no sé, pues de como Solano, pues que tú ves que al Nunca final... esas respuestas nunca terminan siendo definitivas, porque, por ejemplo, en Argentina ya se quejaban de que tenían muchos afuera y decían, no, esos están pensando en otra cosa, hay que jugar con jugadores del torneo local. Sí, Y sí. acá decimos, no, el torneo local nuestro es una basura, no sirve para nada, tenemos que vender todos afuera, ¿no? Ya uno nunca sabe. Yo sí creo que el torneo de fútbol peruano local es ampliamente pobre en nivel, pues, ¿no? Terriblemente pobre, ¿no? Sí, Terriblemente. o O sea, sea.
yo Y te digo, yo no te digo como un conocimiento genérico, o sea, yo he seguido torneo peruano fecha a fecha, todos los partidos, todas las semanas, y claro, tú ves sus partidos buenos en el fútbol peruano, por campeonato terminas viendo unos seis, ¿no? claro. Y eso Eh, que son buenos porque también le pones un poquito de corazón, ¿ah? Tal cual. Y eso es porque termina siendo un tema y Perú además es ultra centralizado, ¿no? Acá en verdad es, claro, Alianza, la U, por ahí te vas a Arequipa, que se saca un Melgar que lleva gente, y Cienciano, y de ahí ya no hay mucho más. O sea, hay equipos que vienen de Copa Perú, que son de algún dueño que está ahí y mete plata a su equipo, ¿no? Sí. Pero no hay ni formaciones menores, ni son... Yo como hincha de Cristal, el otro día estaba pensando que me sorprende que todavía nadie haya hecho el chiste de que los partidos de Cristal sí se pueden dar porque ahí en la tribuna igual hay distanciamiento social porque no va nadie. Me sorprende que nadie lo haga todavía, como a la Es U que deberían hacer. A la U, sí. ese chiste requiere más elaboración, fácil, no sé. Sí, puede ser. Pero sí, pues, o sea, yo me acuerdo, yo veía mucho el fútbol peruano cuando era chivolo y también creo que una de las señales de que estamos un poquito mejor es que cualquier jugador que sea potencialmente bueno se va del Perú antes incluso de debutar, ¿no? Nosotros antes teníamos jugadores como el Chorri, Solano, ¿no? Esos mismos que he mencionado que fueron los de la época de Oblitas, digamos. Claro, eran jugadores que destacaban acá, luego pasaban por alguna liga intermedia y tras la liga intermedia llegaban a Europa y ya, listo, ¿no? Ahí se habían consolidado. Ahora lo que a nosotros nos cuesta es llegar futbolistas como al primer plano de Europa, ¿no? Como Pizarro, así, no ha No, habido, pues, o sea, Farfán en su mejor momento tampoco. Entonces no, pues, no hubo nunca, ya a ese primer mundo. Y ahora otra cosa también tiene que ver con el hecho de que ya el fútbol mundial en general como negocio es otro a comparación del fútbol de los 90, ¿no? Ahora ujú, tú ves grupos empresariales que tienen jugadores y que los mueven por acá por relaciones con distintos clubes y tal, la oferta de jugadores es tanta, y ya tú ves jugadores que en equipos como muy renombrados que de repente dices, bueno, tan bueno no es, antes de repente les claro. decías que sí, qué sé yo, ya el negocio del fútbol ya se ha afectado bastante, ¿no? Como Sí, negocio. sí, es otra cosa, ¿no? Y también ahí el valor del jugador peruano a veces no pasa solamente por su calidad, sino por quién es, ¿no? De dónde viene y De si es qué que... medio viene, quién lo maneja, quién lo representa, qué grupo Claro. empresarial lo representa, ¿no? Ese tipo de Claro, y si cosas. para la persona es negocio venderlo o no, ¿no? O explotarlo. ¿Para qué le meto ganas a este peruano si este chileno está funcionando mejor, ¿no? Nosotros O de, re- necesitamos o de repente nuestro Alexis hay clubes que Sánchez, ¿no? compran para revender también, Claro, ¿no? claro. Clubes que te Sí. compran para ver qué onda y luego si evolucionas bien te revenden, ¿no? Eso es el Pero mira, negocio. si tú miras a Chile, ¿ya? Mm. Chile, que suele ser como una especie de ejemplo en muchos casos para el desarrollo del Perú. Hay grandes diferencias, pero en algunas cosas pasa eso, ¿no? O sea, Chile para el Mundial del 98 llegó a ese Mundial un poco como llegó Perú a este, ¿me entiendes? Ahora, ellos tenían a dos delanteros que eran monstruosos, ¿no? Y ya tenía, uno jugaba en el Real Madrid y el otro jugaba en la Lazio, ¿no? Bueno, eran Salas y Zamorano. Pero el resto del equipo era más o menos lo que tenemos nosotros. O sea, nuestros Salas y nuestro Zamorano actual han sido Paolo y Farfán, ¿me entiendes? Y a ellos se han ido. Y necesitamos como un equipo, claro, que se vaya formando de a poco, con jugadores que ya tienen otro tipo de formación. O sea, tú ves, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí una cosa que me llamó la atención una foto que se tomaron los jugadores en la concentración previa al Mundial, Ya, salían todos así abrazados como en un sauna, no sé qué era, pero estaban todos sin polo, ¿ya? Y todos eran tremendamente marcados, menos Cueva, ¿no? Cueva es como un jugador peruano de los noventas, ¿no? Como Solano, como Chorri, que tienen pecho flaco, ¿me entiendes? No son jugadores que tengan, que te das cuenta que están atléticamente bien trabajados. Son huevones ya, que tienen unos talentazos, no le falta el aire cuando corren y ya, pues, para adelante. Con eso se sostienen, ¿no? Pero eso ahora ha cambiado, ¿no? Ahora los jugadores peruanos pasan por un proceso mucho más completo desde mucho más chivolos, ¿no? Entonces, de repente, en unos años, en unos 10, 15 años, aunque ahora no se sabe porque con toda esta crisis todo pues se retrasa y se hace más incierto, vamos a ver qué tan duro nos termina pegando. yo todas las mañanas me levanto con una nueva mala noticia al respecto.
Sí, weón. Yo por eso trato de no ver tantas ya. O sea, trato de ver cada tanto, pero hasta hace unos días estaba haciendo unas transmisiones en vivo donde hacía como noticias y paré un poco porque me hallaba no solamente consumiendo noticias de manera más frenética, de lo cual me termina afectando, sino emitiendo como opiniones sobre cosas que todavía no he visto tanto, ¿me entiendes? Como que sale este estudio y hay que verlo un poquito, qué es lo que dicen, no pasa esta cosa de, por ejemplo, lo de, hoy día he leído que Trump está presionando a sus agentes de inteligencia para que le consigan información donde se pueda vincular directamente el coronavirus a los laboratorios de Wuhan, ¿no? Ya ha habido varias desmentidas sobre si los experimentos que se estaban haciendo ahí tienen que ver con este virus, o sea, que al final no tenemos cómo saber, ¿no? Pero precisamente eso, o sea, yo, por ejemplo, yo no podría salir hoy día y decir Trump está loco, o sea, sí está loco, ¿no? Pero por otras cosas, pero digamos, yo no podría salir a decir está equivocado en esto, o no, porque ya se aclaró que el laboratorio de Wuhan no tiene nada que ver con el coronavirus. No lo Claro, es sé, todo este muy, fenómeno es todo muy. demasiado El grande. tema con todo el coronavirus es que es muy, muy reciente, muy fresco y nadie, ni siquiera los investigadores tienen mucha certeza. Claro, estamos adentro, se puede teorizar, pero por eso cuando mucha gente dice como, ya el mundo va a cambiar, y es como, eso estoy de acuerdo, pero cuando te salen y te dicen, para partir de ahora va a ser así, ¿no? Claro. Es como, ¿cómo sabes, brother? No sabes. O sea, hay cosas que sí, supongo que ya sabemos que no van a seguir siendo de la misma forma, pero de ahí a saber cómo van a ser, eso sí me parece que hay un salto, ahí hay un salto, importante, ¿no? En cuanto a lo que uno asume Sí. como cierto. Hay mucho wishful thinking también, pues, o sea, no sé. Pero yo también lo creo. Vamos a ver a dónde va. A mí, de hecho, me palteé un poco, pero de todas maneras, ¿no? Igual Está bien que paltee, weón, vamos a es ver. terrible, es maleadazo. Yo creo que dentro de, o sea, cuando tú ves, por ejemplo, todo el mundo haciendo los lives, haciendo esto, haciendo lo otro, todo el mundo como que tratando de ser súper productivo y corriendo en una especie de carrera contra sí mismos, eso es pánico, pues. Eso es miedo para mí. Man, eso es una manifestación del miedo. Cuando uno a veces tiene miedo y tiene, o sea, como toda esta energía que no sabe manejar, muchas veces la conviertes pues en una gama amplísima de actividades, es manía, ¿no? Entonces, creo que hay poco contacto con lo válido que es tener miedo en este sentido, porque se puede, o sea, no solo se puede morir uno, ¿no? Porque tú has tenido asma, ¿no es cierto? Yo no. ¿No? Ahí pensé que O había sido sea, asmático. yo tengo cara de asmático, sí, Eso sí. pero no he tenido asma. Habré tenido algún episodio en la vida, pero no he tenido un asma, ¿no? Y por otro lado tampoco he tenido como, yo en verdad no tengo muchas ¿Pero no has tenido preexistencias. problemas respiratorios? No he tenido muchas preexistencias nunca. Ya. Este, pero eso no significa que, por ejemplo, y eso es lo que leí ahora, ¿no? Ay, no sé cuánto, y todo un desarrollo ya de noticias ongoing, digamos, desarrollándose, de gente joven que muere del coronavirus también sin Claro. preexistencias, No, y más porque allá va a de que te despedir. muera, Y más a allá mí de que te mueras o simplemente es no, el hecho de que me jode un poco morirme así como en estas circunstancias, ¿no? Es el miedo natural de que tengo cosas que hacer, o sea, no sé, ya, no me gusta como, no me gusta por otro lado esta sensación de vivir acorralado porque la muerte me espera afuera, ¿me entiendes? sí, ¿no? Es bien, no solo limitante, sino genera esta incertidumbre y esa parte, bueno, ya más allá de la salud de cada uno de nosotros, yo no sé por qué tenía la impresión de cuando te habías, creo, ido a vivir bueno, no sé, me estoy inventando, de chico pensé que era por temas de problemas respiratorios, pero No, a lo que voy es que también, ¿qué pasa, por ejemplo? Mi mamá está en España, pero mi mamá regresa y se tiene que quedar acá en la casa encerrada, ¿no? Y ella tiene 68 años. Entonces, eso significa, por ejemplo, que todo el tiempo que ella está aquí, o no la puedo ver, ¿me entiendes? O me tengo que quedar encerrado también, porque si yo salgo, yo puedo traer el virus y contagiarla. Y de tal repente, cual. claro, a mí no me pasa O sea, nada. tú por ir a querer tomarte una chela un día, puedes terminar dándole una circunstancia que podría ser eventualmente mortal a tu propia madre. Ese Claro, es el entonces punto. eso es terrible también, pues porque tú dices, ya, que aíslen a los viejos y ya, pero eso no es tan fácil, pues, porque al No. final
no son personas que están en Y una tío, y casa. ya te digo que así aíslen a los viejos y tal. A mí no me gustaría que me dé, evidentemente, ¿no? O sea, yo preferiría Obvio, qué miedo, brother, qué y miedo. por, y por otro lado, si sacan la vacuna, qué sé yo, que ahorita la gran carrera de la humanidad es la vacuna, por favor, ¿no? Todos queremos la Claro. vacuna. Ya han Ahorita dicho la que Bill saca Gates, Apple, ¿no? han Les dicho que Bill presentamos Gates es tal por la cual, vacuna. no sé quién, todos están buscando la vacuna como locos, pues, ¿no? Esa es una carrera también que las teorías conspiranoicas que han surgido ahora son brutales. ¿Verdad? Este, el hecho de, no sé, Roger del Águila comunicándose con los entes, estos seres del más allá, ya, o sea, ya así de primarios también somos, pues, ¿no? Sí, sí. O de Oye, repente soy yo que no ¿verdad? entiendo nada y todo esto sí tiene un sustento, ¿no? No, no, pero es que normal que no entendamos, pues, y no solamente está todavía sucediendo, sino que es un fenómeno enorme, mañas. O sea, esto lo vamos a mirar para atrás. O sea, si es que se hizo bien, se hizo mal, todas esas cosas vamos a verlo en los siguientes años y vamos a aprender, pues, ¿no? Pero, o sea, acuérdate cuando yo lo comparo mucho con el ataque de las Torres Gemelas porque siento que fue también algo que cambió un paradigma mundial, ¿no? Y puso, así como ahora la pandemia está en boca de todos, en esa época el terrorismo se puso en boca de todos, más allá de que nosotros ya estábamos bastante familiarizados con ello. Y a partir del atentado de las Torres hemos tenido reminiscencias constantes de ese momento a través de otros atentados, además vinculados al extremismo religioso. Entonces, o sea, yo creo que, claro, cuando miras ese fenómeno te das cuenta que, pucha, Estados Unidos terminó en una guerra con Irak, persiguieron acá, sacaron a los talibanes de Afganistán, todo eso pasó, y luego con el tiempo y hicieron una cosa que hasta el día de hoy nos sigue pasando la factura, que fue el famoso Patriot Act que pasaron en Estados Unidos, que era esta ley que le permitía al Estado leer tus mails, tus comunicaciones digitales, todo, 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 si es que sospechaban que tú pudieras estar vinculado de alguna manera al terrorismo. Y esa es una ley que se pasó, sobre la cual con el Y tiempo se han que terminado fácil la siguen fundamentando. haciendo, ¿no? Ya uno nunca sabe también, ¿no? No, sí, totalmente. Todo lo que ha hecho el NSA hace un montón de años con lo de Edward Snowden, todo eso ha sido construido sobre esa ley que se pasó, ¿me entiendes? En donde ya te podían espiar con total y completa libertad. Entonces, luego con el tiempo tú dices, valió la pena haber firmado o sea, haber pasado en el Congreso, porque cuando se pasó el Patriot Act, hubo muy poca gente que se opuso. O sea, ahí Mm. demócratas, republicanos, casi todos estaban anotados. Obviamente ahí el campeón del pueblo, Bernie Sanders, creo que era uno de los pocos que se oponía, ¿no? Ahorita Eh, Bernie Sanders era como la esperanza también en estos momentos, ¿no? De la política gringa y ya el tío dijo, ya fue, ¿no? Ya sí, Joe bueno, lo que Biden va a pasa es ser. que yo estuve hablando un poco, intercambiando unos mensajes con ese tío Steven Levitsky, alucinas que es ese profesor de Harvard de Sí, ciencia sí, sí. política, y le pregunté un poco sobre eso, ¿no? Y él lo que me explicaba es que, yo le decía, yo creo que Trump va a ganar la reelección, bueno, todo esto previo al coronavirus, ¿no? Pero yo le decía, Mm. yo creo que va a ganar Trump la elección porque Joe Biden es como un PPK, weón, o sea, es como es un tío vainilla, o sea, no es ni fu ni fa, y se pierde las entrevistas. Ahora le ha salido una denuncia de ataque de abuso sexual súper heavy. Tiene una mujer que está saliendo en los medios diciendo que el huevón la agarró contra una pared, o sea, le metió la mano, todo eso que Trump sí lo puede hacer, pero obviamente un demócrata no, porque el demócrata se le ha pasado la vida señalando todo eso como siendo el puritano, ¿me entiendes? Tal Y cual. bueno, Levitsky me explicaba que, me decía, puta, el problema es que salgan a votar las personas blancas educadas de los suburbios, que aparentemente en los estados que tiene que ganar el Partido Demócrata para sacar a Trump, son el voto más determinante. Y esas personas son mucho más mesurados económicamente y no votan por Bernie Sanders. Entonces, puede ser, claro, que se queden en sus casas y simplemente no voten, ¿me entiendes? O que voten por Trump porque por más que les parezca abominable un montón de cosas, sienten que no van a perder sus privilegios ganados, ¿no? Es Claro. como, el Partido Demócrata es un poco como el pepecaucismo americano, si te fijas. De verdad. Y por eso terminan teniendo a alguien como Biden, ¿no? Que es mucho más mesurado y no como Bernie, que no sé, pero ya en las encuestas actuales, Joe Biden le gana a Trump, incluso por 8 puntos en algunos de los estados Es que la que son circunstancia decisivos. política con el coronavirus de Trump ha sido nefasta, pues, ¿no? Nefasto, Ha sido nefasto. nefasto y ha sido a todas luces nefasto y creo que eso ha sido lo que impedía una reelección que parecía cantada, ¿no?
Yo creo que al final, pues si es que a él termina cayendo, será por esto, ¿no? Porque de verdad como tú dices, cae en reacciones primarias, no sé si lo viste el otro día, pero corrigiendo a un periodista como diciéndole, ahora vas a pedir disculpas porque te han desmentido, ¿no? Y es como, brother, ¿no? O dice una cosa y al siguiente día se desdice porque él es como, él también es un poco como, es que es esa mentalidad empresarial, porque la gente cree que funciona bien en el gobierno, pero no necesariamente es así, ¿no? Porque tienes esta gente que que su prioridad es apagar el incendio, pero de manera verbal, ¿no? Primero te dicen, no pasa nada, no te preocupes, ahorita lo arreglamos. Pero en la política que tienes pues antagonismos claros, no puedes pues transar con todo el mundo, no puedes pues, porque si es un poco como que, yo te escucho a ti, ¿no? No se preocupen, está todo bien, es como, no, brother, o sea, no es como que tú eres gerente y te dicen, hay una crisis en tu empresa y tú tienes que salir a calmar a la junta de directores para que no saquen su dinero, ¿no? No, acá es, sí, o sea, el país está desmoronando, sí, ahora hay que ver qué hacemos, ¿no? Puta, tienen casi 20 millones de personas que han pasado el desempleo en el último mes, o 20 millones. ¿No? Y la cantidad de muertos en Estados Unidos, creo que es el país con más contagiados del mundo, Sí, según ya tienen cifras. más de 1 millón. Ya, sí, claro, no, es abrumador, es abrumador. Ese tipo de circunstancias, bueno, ha puesto en jaque a todos los gobiernos, ha desnudado las políticas de muchos. Nosotros hemos tratado de, creo, a nivel de gobierno, de tratar de ir a parchar como bien hemos Mm. podido, Nosotros pero hemos ido a patear el penal siendo Cuevita. Eso es lo que sí, hemos hecho. pero claro, evidentemente nosotros tenemos un país que ha estado como pegoteado por ahí, por allá, y Claro, cuando viene todo, nos damos cuenta de, oye, va a empezar a hacer agua acá, y lo que sea que hemos podido parchar, yo creo que los próximos meses van a ser duros, y sí. ahora que acabe la cuarentena, porque va a tener que acabar definitivamente de una vez, porque el país no se puede sostener así, la ola de contagios y de muertes y de tal va a ir creciendo en un ratio realmente alarmante. Y eso es, creo que algo que me parece Sí, oscuro, es lo peor oscuro, está por venir me parece oscuro y está a la vuelta de la esquina y bueno, ¿no? y va a pasar. Este, sí, Ujú. Sí, vamos a ver un sí, montón de vamos por ahí. gente. eh, Me estoy sorprendido ahorita de la cantidad de cosas que hemos hablado en esta casi par de horas que ya estamos. Qué bestia, me estoy dando cuenta porque de pronto, digo, estamos en mi cabeza decir, estoy hablando ya hasta de Bernie Sanders, qué ujú. bestia. Yo que en verdad de política gringa sé nada, ¿no? A mí me gusta No, estar bien pegado a la política gringa, más que nada antes por los comediantes, yo veía los late shows, entonces siempre sabía el día a día, ¿no? Ahora no los veo tanto porque también ya siento que se ha vuelto un poco como un ejercicio un poco ya sonso el de Trump dice algo y todos, oh, Trump, está loco, vamos a morir mañana, y es como, bueno, ¿no? Pero sí, por eso me mantengo al tanto, bueno, yo lo veo como telenovelas. Yo creo que al final cuando tú te prendes con la narrativa de cualquier cosa, ya sea el fútbol, la política de un país, o sea, cuando ya sí. sabes bien quiénes son los personajes, lo que esos personajes representan, ¿no? O sea, quién es Paolo y quién es Pizarro, ¿no? ¿Quién es Bernie? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Quién es Trump? ¿De dónde viene? ¿No? Una vez que ya te enganchas con la telenovela así, pucha, a mí me es difícil dejar de verla, ¿ah? Te voy a decir. Pero O sea, bueno. supongo que tiene ese tipo de cosas, pero, Sí. puta, ha sido un ejercicio chévere, mi querido amigo Sí, Jairo. espero que lo repitamos pronto cuando ya tenga mi mesa y puedas, y tengas ganas de salir, eso será pues en Sí, varios meses. en Es, varios meses, pero por otro lado es me gusta el que hacía falta un ejercicio de este tipo, ¿no? Yo claro, bro. lo consideré en algún momento también. Me parece un ejercicio chévere, me parece saludable, me parece bravazo que lo estés haciendo. Qué bien, mi hermano. Hace tiempo que además me moría de ganas y además sería paja también, como te digo, hacerle un espacio amplio donde podamos ser varios. Voy a ir cortando la grabación ya de una vez, porque ya es Mm. suficiente. Así que adiós, espectadores.